Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 578 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, debate, Asunción de María, Biblia o tradición, choque de fe. Escuchá el debate entre Edgar Pacheco y José Plasencia sobre la Asunción de María. Analizan reformadores, Nueva Eva y sola escritura con citas históricas y tensiones bíblicas. Formá tu opinión en este choque teológico. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo podés hacerlo a través de Cafecito, también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. ¿Cómo estás, Plasencia? Muy bien, Edgar. ¿Cómo ¿Vienes estás? tranquilo? Tranquilo. Esta es la segunda vez que entras al canal. Bueno, que yo me acuerdo, sí, es la segunda vez que entras al canal. Y te notas un tanto tranquilo, lo cual es bueno. Sí, estoy tranquilo, ¿no? Pues no sé de qué quieres hablar. Yo quiero hablar de sola escritura. Yo quiero hablar de lo que los cristianos deberían aceptar como la autoridad. Yo creo que sola escritura, yo creo que tú lo sabes. Yo creo que tú sabes que sola escritura es indefensible. Tal vez no te gusta Roma. No sé si quieres quitar el video y ahorita para interactuar tú y yo un poquito. Sí. Sí, me parece ¿Quieres bien. hablar de sola escritura, no? Estamos hablando del tema de la asunción que yo te había propuesto debatir. No sé Ujú. si quieres abordar un poco de eso y luego si quieres abordamos un poquito sola escritura, porque tengo 2 horas y entraste al último, pero vamos a darle. Sí. Estamos tratando lo que estás diciendo de la Asunción de María, ¿no? Ya pasaron por aquí 2 católicos, creo que tienen posiciones encontradas. Uno dice que esto no se encuentra en la Biblia, otro dice que esto ha fomentado muchísimo la idolatría. No sé si quieras iniciar diciendo algo a favor de la Asunción de María para que podamos interactuar y luego nos pasamos a sola escritura. Sí. Sí, como sabemos, la Asunción de la Virgen es el dogma más reciente. El dogma más reciente, digamos, el último hasta ahora que se ha definido. Pero la creencia siempre la han tenido los cristianos, incluyendo a los reformadores protestantes, a los originales, como Calvino, Juan Calvino, como Martín Lutero, como los hermanos Wesley, como Bullinger. De hecho, estaba ahorita meditando en una cita de Bullinger, que es uno de los reformadores principales. Tal vez no es el más popular. El más popular sería pues Martín Lutero, ahí entraría a Juan Calvino, pero Perdona que te interrumpa, Plasencia, pero me estás diciendo que Wesley creía en la Asunción de María. sí, él creía que la Virgen estaba en el cielo, que había sido asunta al cielo, pero yo sé que tú vas a decir que el dogma se definió recientemente, pero no me refiero a que ya estaba la definición, me refiero a la creencia A que ver, subyace a al ver, dogma. porque estás hablando de Wesley, y Wesley, por supuesto, es fundador de la iglesia metodista a la cual yo milito. Ujú. Wesley creía que María estaba en el cielo, no lo dudo. O sea, nosotros creemos en la iglesia triunfante, pero que Wesley creyera en la asunción corporal de María, en cuerpo y alma, y que hubiera resucitado. ¿Me puedes mostrar la cita donde dijo Wesley eso? No, porque no la tengo enfrente de mí. Obviamente, si estuviéramos en una mesa redonda con las fuentes de Wesley, tal vez la pudiéramos buscar y juntos la podemos encontrar. Mira, ¿te puedo compartir pantalla? No sé si me darías oportunidad. Sí te voy a dejar que compartas pantalla, pero estás diciendo algo que me parece muy atrevido, porque efectivamente Wesley no creía en la asunción de María tal como ustedes la definen. Entonces me Eh, parece que venir a decir Wesley sí, lo cree, Lutero la lo cree, definición Calvino lo cree, dogmática es como envenenar La el pozo definición eso. dogmática no se había dado, pero sí creían los cristianos, incluyendo los reformadores originales, sí creían que la Virgen había sido asunta al cielo. Ahí te compartí, no sé si quieres mm, presentarla. Y esto no es algo inventado por mí. Este es de Esto Bullinger. que estamos viendo, ¿qué es? Es una cita textual de Bullinger y ahorita te voy a dar la fuente. Dice así: Sí, por "El- favor. Elías fue transportado en cuerpo y alma en un carro de fuego. No fue sepultado en ninguna iglesia que llevara su nombre, sino que fue ascendido al cielo, de modo que podríamos saber qué inmortalidad y recompensa prepara Dios para sus fieles profetas y para sus criaturas más sobresalientes e incomparables. Es por esta razón
Creemos que la encarnación pura e inmaculada de la Madre de Dios, la Virgen María, el templo del Espíritu Santo, es decir, su cuerpo santo, fue llevado al cielo por los ángeles. Henry Bullinger, en De Origen Errores, Libre Duo, en el número 16, en 1568. Aguántame ahí un poquito. De origen, errores. De Origen No es que Errores. desconfíe de ti, pero si Bullinger dijo eso, no tengo ningún problema, ¿no? Ok. De origen, errores, libro 2, Sí. 16. Sí, de hecho, yo encontré podcast de presbiterianos reformados donde analizan esta cita y la reconocen. Dicen, sí, él lo escribió. Sabes que de Bullinger no estoy muy embebido, porque no es de mi zona, por decirlo así, no está dentro de mi radar, pero sí estoy de Wesley. Pero noto que la cita tiene muchas elipsis, es decir, hay muchos recortes, muy probablemente sean varias citas, Es que un tienen libro varias completo. elipsis. Es un tratado completo. Bueno, la voy a dejar ahí para analizarla. Ok, ahí está Bien, la cita si quieres para que la gente también la pueda buscar. Bien, si la gente la quiere buscar ahí está la cita para que podamos checarla. Ok, tratando el tema de la Asunción, tú dices que los reformadores creían esto, es decir, creían que la Virgen, ¿no? Que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Sí. Mira, Plasencia, y da igual si los reformadores lo creían o no, que yo no lo creo, ¿no? Y que habría que investigarlo, como bien dices, tendríamos que tener una mesa redonda para analizar las citas. ¿Cómo concuerda esto con el testimonio apostólico que dice que la resurrección se va a dar hasta la segunda venida de Cristo? En perfecta armonía, porque hasta el día de hoy seguimos confesando lo mismo. Cuando se habla de la resurrección general, lo que se confiesa en el credo, como tú bien sabes, eso se va a dar hasta la segunda venida de Cristo. Pero es que no hay se otra sigue- cosa más que resurrección general. Sí, yo sé, pero no se sigue que porque todos confesamos a una voz en el credo que habrá una resurrección general en la segunda venida de Cristo, no se sigue que no exista la excepción, en este caso de la Virgen María. Ah, ok. Entonces, por lo menos ya reconoces que esta es una excepción a la regla, no es la regla. Sí, Estás eso es. diciendo que la resurrección de María es una excepción a la regla. Bueno, ¿y de dónde se trae esa excepción? Del concepto de la nueva Eva. Nosotros sabemos que así como el primer Adán y la primera Eva fueron expulsados del paraíso a causa de la victoria de la serpiente antigua, así el nuevo Adán y la nueva Eva, a causa de la victoria de nuestro Dios, han sido recibidos en la gloria de Dios en el paraíso. O sea, básicamente lo que tú me estás diciendo es que María es la nueva Eva y por eso tiene que ser resucitada y tiene que ser asunta al cielo. Tengo un problema porque la Biblia es muy clara en decir que el primero que resucita, que sí es el Adán, que es el postrer Adán, es Cristo, es primicias. Y esto nos lo dice Pablo, él es primicias de la resurrección. Pero lo que tú dices no viene en la Biblia. Esto de la nueva Eva es un invento posterior que viene muy del siglo II, siglo III. Y es un desarrollo que no todos van a seguir, por lo menos los padres apostólicos no lo creían. Vamos a brincarnos al siglo III para la nueva Eva. Sí estoy de acuerdo contigo cuando dices que los padres del segundo siglo hablan del concepto de la nueva Eva, pero yo no lo veo necesariamente como una contradicción al texto sagrado. Por ejemplo, mira, te voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Intentemos no compartir tanta pantalla que sea un poco más fluido. Sí, no va a ser tanto, te lo prometo. Ahí ya está, sí, cuando tú gustes. Dale. Ok, mira, el concepto de la nueva Eva y por qué se le compara a Eva con la Virgen, ¿no? Dice San Ireneo, alrededor del año 180, que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una Virgen, dice, y fue librado por ella por una Virgen. Obviamente el Salvador es Cristo, pero la Virgen como causa secundaria, como instrumento. Sabemos que la cabeza federal de la primera creación es Adán. Sin embargo, la causa secundaria o el instrumento para la caída fue la mujer. La mujer fue engañada. De manera análoga, en la nueva creación, que cabeza federal es Cristo, pero la Virgen es la causa secundaria. Por eso dice San Ireneo, el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una Virgen y fue librado de ella por una Virgen. Así, la desobediencia de una Virgen fue contrarrestada por la obediencia de una Virgen. Siguiente cita es de Tertuliano. Eva creyó a la serpiente, pero María, la Virgen María, creyó al arcángel. Lo que Eva perdió por su desobediencia, María lo redimió por su obediencia. Redimió, entiéndase en el sentido secundario, ¿no? El Redentor es Jesucristo, al sea la gloria, Señor de señores, Rey de reyes. Déjame decir dos cosas antes de que avances. Primera, ustedes no consideran a Tertuliano un padre de la iglesia, ¿es correcto? Para ustedes no es San Tertuliano. Hacemos una distinción entre escritor eclesiástico y padre de la iglesia propiamente hablando.
esto no es propiamente un testimonio patrístico porque para ustedes Tertuliano no es un padre de la iglesia. Y segundo, no confío en el testimonio de Ireneo en este aspecto, Ujú. porque Ireneo hierra en el asunto de la interpretación de Génesis porque Ireneo no hablaba hebreo. Y ya nos dimos cuenta efectivamente que después de la crítica textual, Génesis 3.15, cuando se hace la alusión a la nueva Eva, no trata de María. Las alusiones que hace Ireneo partiendo de Génesis o partiendo del texto de la Eva no se siguen, son malas traducciones. De hecho, esto lo reconoce el propio Juan Pablo II. Es la primera vez que escucho decir a alguien, no significa que eres el primero, ¿no? Pero al menos yo en lo personal. La primera vez que escucho decir a alguien que el testimonio de San Ireneo no es confiable, ¿eh? No, yo dije que yo no confío en el testimonio de Tú en lo Ireneo. personal. Y la razón por la cual no confío es porque Ireneo no hablaba hebreo. Y tú me estás trazando Pero no algo es que él hace necesario que desde hable el... Sí, hebreo. claro que es muy necesario y te voy a decir por qué. ¿Por Porque qué? ustedes fundaron un dogma, el dogma de la Inmaculada Concepción, basado en la interpretación de Génesis 3.15, en la idea de la nueva Eva que parte de Ireneo del siglo II. Y Pero esa no es una solo mala Ireneo, visión. también Eso están es los una mala... orientales. Sí, pero tú estás citando a Ireneo en este caso. Y los Sí, orientales son quiero posteriores a compartir la Ireneo. pantalla porque tengo otras citas ahí. Sí, pero es que no quiero que estemos compartiendo, que quiero que interactuemos tú y yo. Ok, Me pediste que quitara te la leo ahorita la rápido pantalla. y luego interactuamos. A mí me está gustando porque veo que esta vez Bueno, estás pero más tranquilo y me gusta la necesito que me conversación. respondas esto. A ver, A ver. en una audiencia pública, Juan Pablo II reconoce que la exégesis que se hizo de Génesis 3.15, donde se dice que María es la nueva Eva y que María le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, es una mala exégesis, derivado justamente que Ireneo no hablaba hebreo y que los Pero eruditos del hebreo estoy de acuerdo con Juan reconocen Pablo que ahí no II. habla de María, ahí habla de Jesús. Yo también estoy de acuerdo con Juan Pablo II. Ok, Creo que es una entonces mala estás haciendo un exégesis. desarrollo Si partiendo creyéramos de una... así, si creyéramos así como San Pablo denuncia y como tú ahora repites, Ujú. claro, pero nosotros no creemos de esa manera. Nosotros no creemos que la Virgen es en el sentido absoluto quien aplasta la cabeza de la serpiente. La Virgen tiene una participación en la obra No, 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 redentora de no, no, no. Jesucristo. El dogma de la Inmaculada Concepción afirma efectivamente que María le aplasta la cabeza a la serpiente. En Si el ustedes han sentido redefinido contrario. eso, lo han matizado, es diferente. En Pero el, no, efectivamente siempre ustedes se ha creen eso. creído que es en el sentido de participación. Ella no ocupa el lugar de Cristo. Sería algo blasfemo decir que ella ocupa el lugar de Por Cristo. supuesto que ella no ocupa el lugar de Cristo. Claro. Otra cosa también por la cual no confío mucho en el testimonio de Ireneo y en su exégesis, antes de que pases allá a la pantalla, Ok. es que Ireneo dice que la iglesia de Roma la fundó Pablo, lo cual obviamente históricamente eso no se sostiene. Por lo tanto, hay imprecisiones en Ireneo que no puedes empujarlas simplemente y decir, Ireneo lo dijo. A mí me interesa que hagamos el análisis textual, exegético del texto. Sí. Porque si nosotros fuéramos a los padres de la iglesia, hay muchas cosas de los padres que tú no vas a No, aceptar. sí, yo entiendo. Pero los cristianos seguimos afirmando, no solo Ireneo, seguimos afirmando que Pablo es fundador de la iglesia de Roma. En ningún momento lo negamos. Ahora sí, quiero. No, pero es que leer Pablo la no es cita. fundador de la iglesia de Roma, Sí, Plasencia. Pablo y Pedro son los fundadores de la iglesia de Roma. Así es como Discúlpame, se ha pero creído cuando Pablo siempre. escribe a Roma ya había iglesia en Roma. No me referí que Pablo fue el primer cristiano. Estamos hablando fundador en el sentido eclesiástico. Bueno, es que los cristianos Fundador son la se iglesia. dice no cuando eres el primer cristiano de una ciudad. Fundador No. eres cuando estás cimentando y estás dejando las bases para lo que se convertiría en la sede de Roma. No, escúchame. Los cristianos en Roma ya eran la iglesia, porque la iglesia son las personas, Claro, no, eso no no lo son las negamos, enseñanzas. eso lo Ok, afirmamos. Ya había si ya había, cristianos, si ya había había cristianos a en una Roma, comunidad de cristianos en Roma. ok, ¿y esos cristianos eran la iglesia? Sí, por supuesto. Y entonces, ¿cómo es que Pablo funda la iglesia de Roma si ya había una Se iglesia ahí? usa el término fundar no como el que llega y es el primero y les gana a todos. Fundador en el sentido que sentaron las bases. En ese sentido se está diciendo. Ya la base estaba Pedro, puesta, porque no puedes ser cristiano si no crees que ni el Jesucristo es el Hijo apóstol de Pedro, Dios. ni el apóstol Pablo fueron los primeros cristianos en Roma. A ver, Pero en eso no escúchame hay por favor. polémica. Yo pensé que no Ok, teníamos polémica en eso. no, escúchame por favor lo que te voy a decir. Si son cristianos, ya tiene que haber una base. Y esa base es justamente que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Si había cristianos en Roma, ahí había iglesia y ya había Amén. una base. Por supuesto. Entonces, No ¿cómo es que creemos Pablo eso. funda? ¿Cómo es que Pablo funda la iglesia en Roma? Como dice Ireneo, si Pablo le escribe una iglesia que ya está fundada en la base Claro. que es Cristo. Pero eso siempre se ha creído, por eso te decía que yo no sabía que teníamos Ah, polémica. Los católicos creemos que ya había cristianos antes de que Pablo y Pedro llegaran ahí, pero aún así se les reconoce como fundadores porque ellos como apóstoles principales sentaron las bases para lo que se convertiría ah, en la sede de Roma. mira, eso es muy interesante porque realmente ustedes estiran los términos según les va conveniendo. Porque para mí No, fundar siempre ha es sido poner la así, base como no es perito nada arquitecto. nuevo. Mira, cuando Pablo llega y funda las iglesias, por ejemplo, de Corinto o en Antioquía, él pone la base y la base es justamente edificar sobre la idea de que Cristo es el Mesías. Pero es que en Roma ya había iglesia, Sí, ya había una base, porque no pueden ser cristianos si no eso creen es que Jesucristo es correcto. el Mesías. Y Sí, entonces tienes razón, es correcto. Ireneo dice que Pablo funda la iglesia en Roma. Pues eso es una mentira que no va a soportar ni tampoco Efe Bruce, ni tampoco Pero Oscar no puede ser, Kuhlman, ni no muchos puede ser eruditos. mentira porque nosotros lo afirmamos. Ya había cristianos cuando llegó Pedro y Pablo. ¿Crees que te pueda compartir la pantalla para leerte las citas? Porque ya nos brincamos a otro tema. Sí,
Última vez que pones la pantalla para poder interactuar tú y yo, ¿ok? Pero es que te me brincas de tema, Pacheco. Ok. No, pues es que todos los temas Quería están empezar por la ligados. escritura y tú me dijiste que nos fuéramos a la Asunción un cachito. No, mira, es que todos los temas están ligados porque me está citando Ireneo. El testimonio de Ireneo no es del todo Claro que confiable están para mí. ligados, pero hay Porque un orden efectivamente también, ¿no? Ireneo no sabía hebreo Todos y los cuando temas habla de la Biblia nueva están Eva, ligados. está haciendo alusiones al texto hebreo que lo está citando mal. Yo Eso es no lo que te creo estoy que eso es- diciendo. De hecho, con lo que te voy a mostrar, te vas a dar cuenta que no es un error de Ireneo, porque todos, mira, no los voy a leer todos, claro que no, no los voy a leer todos, pero todos dicen exactamente lo mismo. No es algo que solamente Ireneo se lo sacó de la manga. Te aconsejo una cosa. Cuando cites, intenta citar para que nosotros podamos cotejar, porque eso no es citar, estás poniendo simplemente el nombre y el día que murieron, o la Sí, fecha en claro, la que cuando ellos nos son. sentemos en esa mesa redonda, que me Ah, bueno, encantaría, entonces voy a podemos ir desestimarlas por lo de pronto. detalles. Voy a desestimarlas por lo pronto porque también dijiste que Juan Wesley creía en la asunción corporal de María, lo cual tampoco creo, y no me estás trayendo citas. Te las estoy concediendo porque de Ireneo sé el testimonio, y luego me citas a Tertuliano, que no es padre de la iglesia, pero es que no ¿Todo las esto es vienes bien mentira? citadas. Lo que dijo Ireneo, lo que dijo Tertuliano. Déjate, leo esta no te la leí. Dice, esas dos inocentes, esas dos mujeres sencillas, María y Eva, fueron creadas ciertamente iguales, sin pecado las dos. Sabemos que Eva fue creada sin pecado, por eso se le llama la Inmaculada Creación. La Virgen María fue concebida sin pecado, y acá lo está diciendo, fueron creadas ciertamente iguales, pero una se convirtió en la causa de nuestra muerte y la otra en la causa de nuestra vida. Ese es Tertuliano. Una más, porque la Santa Virgen es en verdad un arca, hecha de oro por dentro y por fuera, y que ha recibido el tesoro, es decir, Jesucristo, que es el tesoro. El tesoro entero del santuario. Ese es Gregorio el Milagroso, quien vivió del año 213 al 270. Una más. Cristo no vivió en una tienda común, sino en su arca santa. Y él, Cristo, preservó a su madre como aquella que era santa, de pies a cabeza, Mira, inmaculada. Ese voy a es decirte por Dionisio qué, mira, Grande. escúchame, voy a decirte por qué no te admito estas citas. Mira, ¿Por qué? acabo de checar aquí y la cita que me diste de Bullinger dice, la frase no aparece en la edición francesa de Bullinger, aparece en variaciones posteriores, ejemplares que no están accesibles, y aparece en un libro del que trata de la cena y de la misa papista, ubicada en el capítulo Hay- 6, pero esta Hay un no pequeño es el problema, facsímil. Manolo. Hay un pequeño es el problema facsímil. con eso, Pacheco. Si quieres te digo cuál es el problema. El problema ver, es que ¿cuál es la el obra problema? no fue escrita en francés, fue escrita en latín. No, mira lo que estoy leyendo. La obra fue escrita en latín. La frase no aparece en la edición francesa. Es una traducción, fue escrito en latín. Los investigadores señalan que hay variaciones entre ediciones posteriores y cuando aparece la frase no aparece por la pluma de él, sino en los Claro. facsímiles, es decir, Estoy fueron totalmente de añadidos. acuerdo. Pero cuando hay pero variantes, es que, Pacheco, ok, un cachito y te dejo. Cuando hay variantes, Pacheco, lo que hacemos es cotejar con el original. Y en este caso el original está en latín. Y si quieres al rato en el WhatsApp te voy a mandar hay una fotografía de la obra original justamente donde aparece la frase. Y es que, ¿sabes qué pasa? Que en alguna ocasión trajiste también algunas citas que yo estuve cotejando y no correspondían con la realidad. De hecho, y déjame decirte esto, hay una página especializada protestante que se encarga justamente de desestimar estos bulos que los papistas utilizan para decir yo que la los conozco. protestantes creen estas cosas. Ah, ok, bueno que la conoces. Yo estoy casi 100% seguro que la frase de Wesley, que cree en la asunción corporal de María en cuerpo y alma y que fue resucitada, no existe. Mira, al menos, Pero si tienes no la lo oportunidad de buscarla, Ok, no la encontré, no apareció. Ok, déjate digo algo, te voy a decir algo. Al No menos está. al menos que Wesley creía en otra forma de asunción, ok, ahí, Ah. si tú me dices eso, te lo voy a conceder. Pero te voy a decir, y reconociendo que no tengo enfrente de mí la cita, se me haría muy difícil que Wesley creyese en otra forma de asunción que no sea la corporal. ¿Por qué digo esto? Porque los otros reformadores sí la creían. Entonces, si Wesley creía en una asunción espiritual o qué sé yo, se me haría muy raro, se me haría raro. Pero estoy abierto. Si tú me envías la cita, estoy abierto. ¿Dónde leíste tú lo de Wesley? Tengo todas las citas, la de Wesley no la tengo, te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque me quiero enfocar en los protestantes originales. Wesley, como tú y yo sabemos, es de siglos después. Por eso no la tengo. Pero aquí. me causa un poco de extrañeza porque dices que Wesley creía esto, pero dices que no tienes la cita. Pero lo empujaste al inicio de la discusión diciendo que Wesley también lo creía. Yo no quiero debatir sobre Wesley. Igual, supongamos que él creía en una asunción distinta. Pero ¿por qué a mí me interesa esto? Porque efectivamente se deja la impresión de que los protestantes históricos creían estas cosas y nosotros nos hemos apartado de su testimonio. Entonces, cuando tú vienes y dices Wesley creía... Ahí sí tendría Pero bueno, razón. por eso me importa, yo soy metodista y soy wesleyano y tú dices Wesley creía en esto. A mí por lo menos, no sé a los luteranos, a mí me interesa. Y dices, no tengo la cita. Está bien, Bueno, podemos y investigar. luego Si es tú que hay otro encuentras primero, problema. me la envías. Si yo la encuentro primero, te la envío. Pero los protestantes originales
originales que le ganan a Wesley por un par de siglos creían en la ¿De dónde asunción sacaste la cultural de la cita de Virgen. Lutero de que él creía en la Asunción? ¿En qué obra? Está en sus obras originales, está en la obra alemana, de hecho la puedes buscar en internet. Porque Pero, resulta que esa página que yo te acabo de decir es exclusiva de los pensamientos de Lutero. a Y ver, estaba consultándola y efectivamente dice que ese es un bulo ok, papista. so- Lutero no solo, creía en ninguna pero Asunción. qué raro que dijiste que Bullinger era un bulo papista y ahorita dices que también la de Lutero. No, pues Te es estoy muy diciendo que raro. la obra de Bullinger no se encuentra en el original, sino que se encuentra en No, descripciones de dijiste que escritores no se encuentra en el posteriores. francés. Recuerda que Exactamente, todo porque, se queda porque grabado, ¿eh? Bullinger, Dijiste en el exacto, francés. porque se encuentra en ediciones posteriores que no escribió Bullinger, sino sus discípulos. Pero esta es la Y que no original. se puede cotejar el Esta es la facsimil, que sería el original en latín. original. Esta es la No la original. tienes. Esta es la La original tienes. en latín. A ver, mira, te hago una pregunta sincera. ¿Tienes la obra de Bullinger en original? No, tengo los escanes, Exacto. tengo el facsimil, pero no necesito tenerla. Es como si yo, imagínate que yo soy ateo y yo me pongo a debatir contigo con la Biblia. Imagina que yo como ateo te diga, ¿tienes los manuscritos originales de la Biblia? Y que tú me digas, no, no los tengo. Ah, No ¿ves? creo que sea Entonces no puedo igual. discutir contigo porque no tienes los manuscritos originales de la Biblia. No, No, pero no tiene mira, sentido. te voy a decir por qué no es igual. Porque nosotros efectivamente nunca hemos dicho que necesitamos los manuscritos originales. Nosotros Exacto, ¿ves? nunca hemos Gracias, sostenido porque eso. tú mismo acabas de conceder mi punto. No los necesito Por tener. eso quiero ser justo contigo. Tú dices, Ok. por ejemplo, que Wesley dijo esta cosa y te pidió la cita para corroborar porque yo soy Wesley, ya no me interesa el pensamiento y dices, no la tengo. Y yo acordé que si tú la encuentras primero, me la envías. Si yo la encuentro primero, Es que Wesley no creía sí, eso, pero Plasencia. recuerda que no entramos para hablar de Wesley. Ahora sí, vamos a agarrar la Ok, sola entonces escritura. solamente Sí, yo te concordemos en escuché eso y para cerrar. dijiste, queremos. Cerremos solamente este Ok, punto. No existe ok. tal cita de Wesley de que cree en la Asunción. ¿Tú lo sabes o te Bueno, imaginas? es que tú viniste a decir Ajá. eso. Yo creo que ni tú ni yo no, no, lo que estoy diciendo No, es, no apeles a eso porque es no, bajo, no, no, porque no, tú yo dijiste sí que te tenías la estoy cita, papá. diciendo, pero tú ya me retaste, me dijiste, él cree igualito que ustedes en la asunción corporal, y yo te dije, ahí sí me agarraste, no estoy seguro, si acaso él creía en otro tipo de asunción, estaría sorprendido. Ahora, es Ok. posible, sí es posible, y estoy abierto a que tú me lo enseñes. A ver. Solamente quiero remitirme a lo que dijiste cuando entraste. Cuando entraste dijiste que Wesley creía en la Asunción y que los reformadores también. A los reformadores en este momento no me interesa. Me interesa personalmente Wesley porque soy wesleyano. Sí, pero las Pero ahora me cosas en dices su que no orden, sabes ¿no? si creía igual y no tienes la cita. Sí, pero te dije que los reformadores originales, recuerda, Wesley no es un reformador original. Pues tú lo citaste. Yo no sé Él por qué lo vino trajiste a colación. él vino como más de 2 siglos después. Plasencia, Los pero reformadores tú lo trajiste a colación. Yo creían en no. la asunción corporal. ¿Tú lo sabías o no lo sabías? Que Wesley creía. No, Wesley no No, creía no, en no. eso. Los reformadores originales. Yo te dije que las citas de los reformadores circulan como bulos y que Pero eso muchas de ellas sería han un sido sí o sería un no, desestimadas. Pacheco. Los reformadores originales creían en la asunción corporal. ¿Sería un sí o sería un no? Para que quede bien grabadito en el video. Estoy tentado a decir que no. Estás tentado, pero no estás Sí. seguro. No, porque no, yo no voy a hablar de Ok, citas si no las tengo. Tú bueno, eres el y que te lo hablaste de citas. reconozco. Te lo concedo, lo estás reconociendo. No estoy seguro. Eso me gusta más. Porque en otros videos yo sí te he visto que dices que no. Ahorita ya estás diciendo, no estoy seguro. Es que lo que pasó la última vez es que yo analicé algunas de las citas que tú trajiste y no correspondían con la realidad. Sí, yo Eran vi el bulos, video. estaban escritos en libros católicos, la citaba un sacerdote, etcétera. Sí, bueno, para cerrar, como dijiste, el último cachito y cerramos. Ese día que hiciste el video, sí vi tu análisis. Y tú dijiste que como tú encontraste que las citas que yo proveí ese día en mi video, que las habías encontrado igual, palabra por palabra, frase por frase, que eso significaba que eran falsas. Yo recuerdo que yo mencionaba, qué raro, porque típicamente cuando citas en la universidad te piden que cites de manera textual, palabra por palabra, y que si vas a cortar, que pongas puntos suspensivos, como tú bien lo notaste en una de las citas que yo presenté. Las con que puntos trajiste, suspensivos. para que Tú sean lo sabes, válidas. sé que también tienes una licenciatura. Ok. Pero no significa que porque la frase es igual, que ya es falsa. No, al contrario, significa que Plasencia no cambió, que lo que le dio exactamente como se debe citar, palabra por palabra. Y tú dijiste que eso ya era falso. Y eso no significa que es falso. Mira, qué bueno que trajiste esto a colación. A ver, cuando tú me presentas una cita con cientos de elipsis, ¿no? Que son esos 3 puntos suspensivos, que hubo un corte de cita, una paráfrasis de la cita y luego no tiene la cita concreta, pues obviamente no es una cita que se pueda tomar muy en serio. Por lo menos se podría desestimar si estamos hablando de buscar la referencia estricta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, No, la cita pues que me se traes de toman en serio. Ireneo de los padres no están citadas. No, o sea, Pero sí se si toman en somos... serio. Porque recuerda Ok, que los ensayos nos permiten, tú sabes que hay una regla, que la clásica es que no puedes citar más de 5 líneas en cita textual. Si vas a citar más de 5 sí, líneas, ni totalmente, puedes hacer. totalmente, lo entiendo. Cuando te dije aquella vez que tú estabas citando mal, no dije que la cita no existiera, dije que Ok. la cita o estaba sacada de contexto o sí la encontrabas tal cual, pero la encontrabas citada por sacerdotes católicos, no en las fuentes originales.
O sea, Pero sí estamos Lutero, originales, pero yo sé que Wesley. en un programa un día si quieren nos podemos juntar y traemos las fuentes originales y lo podemos ver, pero al menos que quede claro que no, yo no torcí citas, no inventé, no me la saqué de la manga. Por ejemplo, esta de Bullinger que trajiste tiene 2 elipsis, tiene 2 cortes, 2 Sí, paráfrasis. Y y lo cual está es muy muy padre. interesante porque quiere decir que si hubo 2 cortes, hay información que se omitió. Es que es un libro, es un tratado completo. Imagínate si lo Ah, pongo aquí, si apenas me dejaste compartir tres citillas por ahí, menos me vas a dejar compartir un libro completo, ¿no, bueno, Pacheco? no, no, está bien, vamos a Ok, continuar. ok. Querías hablar de sola Sola escritura, escritura. dale. Yo creo, dime si me equivoco, yo creo que tú no crees en la sola escritura. ¿A qué te refieres? Yo escuché tu declaración que hiciste, creo que fue en el 2019, más o menos. Ya pasó agua debajo del puente, ¿eh? Sí, ya pasó algo. Sí, pero sí me llamó la atención, porque los argumentos que presentas son muy fuertes y son muy sólidos. Tú presentaste las razones por las que tú ya no podías creer en sola escritura. Entonces, esta es mi opinión. Yo creo que tú el día de hoy realmente no crees en la sola escritura. Lo que pasa es que tampoco te convence, como tú dices, el papismo. Porque tú hace un momento lo dijiste. Ok, supongamos que sola escritura es falsa, pero ¿cuál es la alternativa? El papismo no me convence. Pero eso no sería un argumento para validar sola escritura. Y si sola escritura no está validada, Pacheco, y aquí te doy el paso, si sola escritura no está validada, entonces estamos metiendo en problemas al protestantismo como sistema teológico. Adelante. Sí, a ver, que te lo conceda no quiere decir que estoy de acuerdo con ello. Te lo puedo conceder como para argumentar, es decir, suponer que aunque yo supusiera, ¿no?, que la sola escritura no se sigue, es decir, el papismo no se hace verdadero por eso. Es decir, no es como una justaposición de por cuanto la escritura es falsa, el papismo es verdadero. Eso es cierto, Entonces, tienes razón. lo que yo estoy diciendo es, básicamente, si queremos tener un diálogo alturo respecto a esto y yo te concediera que la sola escritura es falsa, eso no hace verdad al papismo. Y si el papismo es lo que se me ofrece, yo, personalmente, yo no estoy dispuesto a aceptarlo, Ok. ¿no?, por todas las implicaciones que tiene en torno a ello. Creo que estamos llegando a un buen entendimiento y lo voy a repetir para que vean que estoy prestando atención a lo que dice Pacheco y estoy de acuerdo con lo que él dice. Si sola escritura es falsa, no se sigue que el catolicismo es verdadero. Lo contrario es verdad. Si el catolicismo es falso, no se sigue que sola escritura es verdad o que el protestantismo sea verdadero. Entonces ahí estamos los dos en común acuerdo. Pero, ¿crees en sola escritura o no crees en sola escritura, Por Pacheco? supuesto, soy protestante, creo en sola escritura y en las 5 solas. Ok, porque públicamente habías renunciado a la sola escritura y presentaste en una de las razones, decías que cómo es posible que sola Pero escritura... Plasencia, es como si yo te pregunto, ¿eres bautista o no eres bautista? Porque tú eres bautista y públicamente hiciste declaraciones a favor de la denominación bautista. O sea, las declaraciones pasadas no pueden ser traídas a colación porque lo que Ok, creo es lo que importa, no lo que creía, ¿no? ok. Entonces tú lo que declaraste sobre sola escritura, todo eso ya lo repudias y ya ves que sí es razonable sola escritura. Así es, lo Ok, desestimo ok. totalmente y estoy totalmente en Está la bien. idea de que sola escritura es Y verdadera. voy a tomar tu palabra nomás. Esa era mi opinión. Porque yo te escucho en otros videos, te he escuchado. Y sí, me suena como que si realmente no crees en sola escritura, ¿no? Bueno, sola escritura, ¿tú crees que es una doctrina o solo es un principio? Puede ser defendida como una doctrina, como un principio y como un axioma. Así como tú puedes hacer también desde el catecismo una doctrina respecto al papado, Ok, también puedes hacer las declaraciones de que el papado es infalible como un axioma, un principio de los principios, y epistemológicamente puedes construir también tu conocimiento partiendo de ello. ok. Porque hay protestantes que dicen que no es una doctrina. De hecho, hace poco un protestante en un video, él me estaba corrigiendo porque yo afirmé constantemente que sola escritura sí es una doctrina para los protestantes y él decía que no. Entonces, tú acá nos dices que sí. Que sí es una doctrina. Yo estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo con el otro protestante. Estoy de Claro, acuerdo pero que para el concordemos protestante también, sí por es ejemplo, doctrina. Ujú. concordemos también que hay católicos que no van a estar de acuerdo contigo. Acaba de subir uno que dice que tú estás utilizando mal los textos bíblicos y es católico con pleno derecho. Y Pero no acá en la que dice que ni dogmas. siquiera deberíamos de utilizar la Biblia Pero porque la no en Asunción no cuestión se de encuentra en dogmas. ella. Eso la escritura recuerda que es el fundamento del protestantismo. No, me refiero a que, a ver, puede haber divergencia de opiniones respecto a lo que creemos dentro de nuestros pueblos. A ver, como católico, el que subió ahorita no está de acuerdo contigo. Así como puede Sí, haber estoy de protestantes acuerdo. que Lo tienen que una no me diferencia. gusta es que yo uso Apocalipsis 12 para como una manera de argumentar a favor de la Pues asunción de la eso es Virgen no María. estar de acuerdo. Sí, pero en el dogma sí está de acuerdo. Cualquier católico que tú le preguntes, independientemente que no les guste que yo utilizo Apocalipsis 12, si les preguntas, ¿tú crees en el dogma de la asunción? Te va a decir que sí, sí estamos de acuerdo. A ver, pero es que solo la escritura no es un dogma, no es el mismo caso. Tú dices que él no está de acuerdo contigo, pero cree en el dogma.
Sí, pero porque el dogma es una definición ex cátedra, tiene que creer si no, no es católico. Sí. A lo que me refiero es que no está de acuerdo contigo como hombre, como persona. Lo que tú dices no está de acuerdo contigo. En mi utilización de Apocalipsis 12 tienes razón. A él no le gusta Exactamente. utilizar Apocalipsis 12, pero a mí sí, porque yo veo que si la Virgen es vista en el cielo, obviamente de alguna manera tuvo que haber llegado al cielo. Hay una petición de principio respecto a que la Virgen es vista en el cielo, ¿no? O sea, ahí estás dando por hecho algo que deberías de probar. Lo cual es una falacia, es una mala forma de argumentar y lo sabes. Pero yo creo que es evidente, porque hay tres personajes en vista. Personaje número 1, la Virgen. Personaje número 2, el Mesías. Personaje número 3, Satanás. Los tres personajes son reales, son históricos. Es cierto, están ¿El dragón revestidos es real? de un lenguaje, están revestidos de un lenguaje que contiene imágenes teológicas tomadas del Antiguo Testamento, pero no dejan de ser reales. Es la Virgen, es el Mesías y es Satanás, la serpiente. Ah, bien, bien. Entonces tomamos a los tres personajes reales. ¿Y en qué momento de la historia se encuentra ese personaje real que está narrado en Apocalipsis 12? Porque yo lo encuentro narrado justamente en el momento del alumbramiento y el nacimiento de Jesucristo, no en la muerte de María. De hecho, lo que vemos en Apocalipsis no se limita a un espacio Ah, temporal como el Belén, ¿no? En este caso, el nacimiento de pero Cristo. Plasencia, la mujer está en cuerpo y alma, por lo tanto está ubicada en un punto y en un espacio con su cuerpo, Sí, porque no pero es omnisciente ni recordando la omnipresente. naturaleza del libro del Apocalipsis, lo que hace Apocalipsis es tomar momentos históricos, momentos que están ocurriendo y momentos ya de la consumación de la redención. Entonces, no podemos pensar que porque el Mesías se presenta como un niño que nace, que entonces no podemos ya ver en esto la victoria final de Jesucristo, porque ahí está presentada. El dragón no pudo hacer nada. No pudo hacer nada contra el niño, no pudo hacer nada contra la Virgen y persigue a los cristianos, tampoco puede hacer nada contra ellos. Es una obra Yo terminada. entiendo, a ver, yo entiendo perfectamente eso y lo que estoy diciendo es que tú utilizas ese pasaje para hablar de la asunción corporal de María y que Sí, este es un pasaje que puede utilizarse al respecto. Ok, es que el pasaje, si nosotros lo tomamos como un elemento histórico, porque esos los personajes son reales y María tiene un cuerpo en alma, cuerpo y alma en el cielo, por lo tanto está ubicada en algún punto específico porque no es omnipresente. ¿Cómo es que ese pasaje sirve para la asunción? Si ahí está hablando de la asunción del alumbramiento del Mesías, del nacimiento del Mesías, está hablando del nacimiento de Jesucristo, no de la muerte de María. sí, porque dice, vi una gran señal en el cielo y se la Ujú. presenta coronada. Entonces, yo creo que sería demasiado decir que es una coincidencia, que los católicos ven a la Virgen como alguien que ya está en el cielo y como alguien que ha sido coronada por Dios mismo como la reina del cielo. Y luego tienes un capítulo donde se presenta a la madre del Mesías que casualmente está en el cielo y casualmente está coronada. Más allá de que es cierto, las imágenes teológicas representan las 12 tribus y yo sé que no estoy citando lo obvio porque sé que tú lo sabes, pero Eso me parece interesante. O sea, eso que estás diciendo me parece interesante porque ahorita hablamos, por ejemplo, de que para poder interpretar estos pasajes, o sea, tú recurriste a los padres de la iglesia. ¿Sabías que la mayoría de los padres de la iglesia dicen que esa mujer es la iglesia y algunos dicen que es Jerusalén y que el asunto de que es María, ni siquiera los eruditos modernos lo aceptan como Raymond Brown, Martin June, Fitzmyrtle y otros? de hecho no es lo uno o lo otro. Iba a decir son las dos cosas, ¿no? Pero ahora son las tres cosas. Nosotros sabemos que el pueblo fiel está representado con una virgen, que en el Antiguo Testamento sería Israel, el remanente fiel. Exacto. En el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza sería la iglesia fiel, que se mantiene fiel a su Señor. Y esta imagen, este tipo, esta sombra del pueblo fiel como una virgen es ejemplificado de manera clara y perfecta en la Virgen María. O sea, no necesito yo negar lo primero para poder afirmar lo segundo, o viceversa. No necesito negar la virginidad de la Virgen para poder afirmar que también en el Antiguo Testamento era Israel y en el Nuevo Testamento también es la iglesia fiel a Dios. Lo que pasa es que las implicaciones que se derivan, por ejemplo, de decir que es Israel, son muchas. Y las implicaciones que se derivan de decir que es la iglesia son muchas. Y entonces si metemos también ahí a María, son muchas, pero es que algunas son contradictorias, porque tú ni siquiera puedes hablar de que María está siendo asunta ahí. Está en un momento Sí, específico eso es cuando está cierto. dando a luz. Y Eso es aparte, cierto. esta visión de un texto de múltiples interpretaciones es novedoso, incluso dentro del catolicismo romano, y que parece ser muy conveniente porque no tienen justamente cómo sostener el asunto de la No, de Asunción. hecho, no es novedoso, están los padres, pero también los protestantes lo reconocen. Hay un autor que es buenísimo, Barrington, te lo cito porque es Bill, wesleyano. no sé si te suena GK como GK Beale, GK Bill. GK Bill es buenísimo para explicar cómo hay capas en cada, sobre todo en el Apocalipsis, me encanta, porque te lo va desglosando capa por capa, la capa histórica, la capa profética, el ya, pero aún no, de que se está cumpliendo, pero aún no se consuma. Todo eso está presente, sobre todo en el libro del Apocalipsis.
Pero tienes razón, Sí, tienes pero razón. no, Yo a no ver, puedo no usar olvides. Apocalipsis 12 para decirle a las personas, miren, aquí se describe cómo la Virgen se murió y luego resucitó y luego se la llevó al cielo. No, eso no está ahí y nunca intenté Bien. probarlo con ese versículo. Gracias por reconocerlo. Por lo menos en eso estamos de acuerdo. No se sigue ahí. Y en cuanto a Bell y a Barrington, que son los dos protestantes que dicen que el texto puede tener capas y puede tener múltiples interpretaciones, Barrington, por ejemplo, dice que este texto jamás serviría para el papismo, sino como para una recuperación protestante de María. Entonces no pudiera citarlos a tu favor porque efectivamente no están en consonancia contigo. Sí, no, hay muchos teólogos, incluso protestantes, que tampoco los pudieras citar tú, porque tampoco estarían favoreciendo algunas posturas que tú sostienes como metodista. Pero no voy a usar eso, porque más bien quiero interactuar con la posición que tú sostienes y que los teólogos que tienen tu posición van a admitir, porque siempre habrá teólogos que van a estar en contra de tu posición metodista. Claro, porque soy metodista y en el protestantismo hay diversidad de opiniones, pero en el catolicismo, que se supone que hay una opinión un poco más monolítica, citar a teólogos protestantes que están en contra de ti, pues sería Sí, muy pero poco eso es lo hermoso del objetivo, ¿no? catolicismo, que por un lado se tiene el dogma, pero por el otro lado hay una libertad donde la iglesia no dogmatiza. Hay muchas cosas que la iglesia jamás va a dogmatizar. Algo, eso me parece muy interesante, Plasencia. A ver, entonces tú y otro católico pueden tener divergencia de opiniones. En aquellas cosas que la iglesia no se ha pronunciado, Ajá. sí, y que no sean contrarias a la fe, claro. Pero ¿por qué podrían tener ustedes divergencia de opiniones en aquellas cosas que la iglesia no ha matizado? ¿Por qué? Hay cosas que nos rebasan, hay cosas que por ejemplo, yo hace un momento decía, hay cosas que la iglesia jamás va a dogmatizar, porque simple y sencillamente no se nos ha revelado. Eh, de hecho, recientemente estábamos hablando de un tema, se me olvidó, perdón, donde alguien decía, ¿crees que alguna vez la iglesia se va a definir? Y yo decía, no, no creo. Simple y sencillamente no nos fue revelado y la iglesia no se va a pronunciar sobre ese tema. Entonces, ¿tú Pero crees que tener divergencia de opiniones no es malo per se? mientras no contradiga la enseñanza de la iglesia y no vaya contrario a la fe, independientemente de que sea o no sea dogma, no hay problema realmente. Entonces, ¿puede haber divergencia de opiniones dentro del protestantismo sin que esto sea malo per se? Yo le aplicaría la misma regla que yo le aplico a la Iglesia Católica. Por ejemplo, si viene un metodista y te comienza a predicar en contra del nacimiento virginal de Cristo, ahí yo sí veo un problema. Pero si viene un metodista y te comienza a decir que Juan Bautista no era primo de Jesús, sino que más bien era un sobrino segundo, bueno, ahí yo creo que está bien. Déjalo que opine que Juan Bautista era Y el claro, sobrino y yo segundo. estoy de acuerdo con eso, porque efectivamente nosotros hacemos la distinción de las doctrinas que son fundamentales, que están asociadas a la regla de fe y que son parte de lo que llamamos la ortodoxia, y las doctrinas secundarias, pero es que yo he visto que hacen mucho hablar de los católicos, de que estas doctrinas secundarias que nos dividen son a causa de sola escritura, retomando Ok, el tema de sola escritura. excelente punto. A ver, pero déjame, me parece interesante porque ustedes tienen la misma situación, ustedes tienen muchas divergencias en opiniones, siempre y cuando toquen las doctrinas fundamentales que la iglesia define. Excelente punto y gracias por traerlo a la mesa, Pacheco. El asunto está que esas doctrinas a las que tú clasificas como secundarias en realidad no lo son. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo a menudo se va a clasificar por ciertas denominaciones, quiero ser justo, no por todos los protestantes. Por ciertos grupos protestantes lo van a clasificar como una doctrina secundaria. Pero ese es el problema, que yo preguntaría, y realmente respetuosamente pregunto, ¿desde cuándo el bautismo es una doctrina secundaria? Porque de acuerdo a los protestantes, no sé si decir históricos o los originales, el bautismo no es doctrina secundaria, ni se diga para la Iglesia Católica, no es una doctrina secundaria, está en el corazón de la Gran Comisión. Ahí Jesucristo ordena que se les disipule, que se les bautice. Entonces no es doctrina secundaria. A ver, déjame decir algo, no hay ni un solo protestante que niegue el bautismo, que yo sepa. Todos los protestantes practicamos el bautismo y estamos totalmente asociados a él. Segunda cosa, la administración del bautismo y lo que creemos respecto al bautismo sí difiere, pero es que eso también sucede en tu iglesia y lo habíamos discutido la vez pasada. Que a ver, cuando nosotros leemos el testimonio apostólico, nosotros no vemos que la forma de bautizar sea mojar la cabeza a los niños. Eso se fue desarrollando, que es una tradición antigua, siglo III, siglo IV. Las tradiciones más antiguas era sumergir a las personas, como lo vemos en la Biblia, y la Iglesia Católica no lo sigue. Entonces hubo una distinción que se hizo, que se consideró mucho mejor, que nosotros también hacemos. Entonces no se puede decir que los protestantes hacen esto y ustedes no lo hacen. Ustedes también lo hacen, Plasencia. Sí, pero no en las creencias que están formalmente definidas. Por ejemplo, tú dices, ni un protestante que yo conozco niega el bautismo. Es como decir que ningún cristiano niega la Trinidad. Uno puede decir, a ver, tranquilo, es cierto que todos los cristianos creen en Dios, eso es cierto, pero no todos creen en la Santísima Trinidad.
Entonces, cuando tú dices que ningún protestante rechaza el bautismo, es semejante. ¿Qué entiendes por bautismo? Ya cuando uno comienza a desglosar y comienza a sistematizar, te das cuenta que, caray, hay protestantes que verdaderamente Me parece no muy están, conveniente. no Mire, están en línea con el bautismo. no, me parece muy conveniente porque ustedes tienen dogmatizado algo que se llama el purgatorio, forma parte de los 44 dogmas. Es necesario creerlo para formar parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, si yo te pregunto cuál es la naturaleza del purgatorio, tú no vas a poder decirme una definición que esté en concordancia con todos los papas, porque ellos difieren. Pero no es Entonces, necesario saber. ahí sí se puede hacer en un dogma que es esencial para formar parte de la Iglesia, pero nosotros en doctrinas secundarias no lo podemos hacer. ¿Te das cuenta el Pacheco, doble rasero? no, no, realmente no, porque no es necesario saber la naturaleza del purgatorio para creer en el purgatorio. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo creo en la Trinidad, pero si tú Exactamente. me cuestionas ya a profundidad sobre la Trinidad, te voy a decir, es un misterio. Entonces, hay cosas que permanecen en misterio. Como tú sabes, misterio divino no es algo que se desconoce del todo, sino es algo que solamente conocemos en parte. Entonces, es cierto. Tú dijiste, si yo te preguntara sobre la naturaleza del purgatorio, no me vas a poder responder. Y tienes razón, porque hay cosas que ignoramos. Es un misterio, no conocemos el Entonces, lo 100%. único que estás haciendo es tratar de aplicar tus criterios al mundo protestante y el mundo protestante no se rige por tus criterios. Pero es que si No, vamos más allá, por eso es yo que lo si le sé. aplicamos esos criterios al mundo protestante, estaríamos en igualdad de condiciones. Porque efectivamente tú dices, no es Eh, importante saber la naturaleza, pero ¿cómo no va a ser importante saber la naturaleza del purgatorio si efectivamente vamos a pasar, supuestamente los católicos, gran parte de sí. nuestra final No, redención y sabemos algunas purificación? cosas del purgatorio, pero no sabemos todos los detalles, como del cielo. ¿Tú crees en el cielo? Yo sé que No, sí pero es que, creo. no, pero es que ustedes tienen cosas que se contradicen, Plasencia, respecto al Realmente no. purgatorio. A ver, yo te preguntaría, ¿no? Para hacer un ejercicio breve. Pero ¿Crees en déjame el nomás te hago cielo? esta pregunta y hacemos el Es que ya ejercicio. viste para dónde ¿El voy. purgatorio es fuego del infierno o es un abrazo, como dice Ranner, o es una metáfora, como dice Juan Pablo II? ¿Qué es el purgatorio? Es un fuego purificador y es ¿Del real. infierno? Como decía Tomás de Aquino. No, preguntaste el purgatorio. Sí, porque Tomás de Aquino decía que era el fuego del infierno, igual que Gregorio Magno. Efectivamente hay un elemento de juicio. No voy a decirte que es idéntico, pero sí es juicio, claro. Ya ves cómo es muy importante saberlo y cómo cuando hacemos la pregunta tiene implicaciones muy específicas No, yo y sé. decir, no, se Pero puede no quedar solo así, no sobre el pasa nada. purgatorio, ¿eh? También sobre las cosas que aún tú Pero aceptas, sí, pero también no te salgas no porque tú sabemos todos los trajiste a detalles. Por ejemplo, colación. no me quieres dejar preguntar porque sabes, eres muy No, listo. sabes que ahí te agarré con Eres el rápido y purgatorio. sabes para dónde voy, Pacheco. A ver, Dale. ¿crees en el cielo? Sí, por supuesto. Ok. ¿Conoces exactamente la naturaleza del cielo? ¿No? Ok. Entonces, eso no solamente es para que la gente vea, oye, sí es cierto. No porque desconozcas detalles, ya significa que es falso. Entonces, yo también desconozco de detalles del cielo, no comprendo toda la naturaleza del cielo, pero sí creo en él y sé que es una verdad, porque es un Ah, misterio claro, divino. pero es que yo entiendo, por supuesto, que estás en todo tu derecho de tener este tipo de creencias. Yo lo que estoy tratando de traer a colación es de que ustedes quieren poner una carga sobre los protestantes, de que no estamos divididos por la sola escritura porque hay diversidad de opiniones, pero tú tienes esa diversidad de opiniones en tu iglesia y ustedes tienen un papa Pero no en dogma, infalible. que quede claro, no en dogmas. Pero esa diversidad de opiniones es del dogma del purgatorio. En las cosas opinables está bien, se vale. En las cosas Ah, es que opinables, esas cosas opinables también las tenemos nosotros, Plasencia. pero el Lo que pasa bautismo es no que es tú quieres opinable. poner tus criterios a nosotros. Edgar, pero el bautismo no es opinable, ¿o sí? Nadie niega el bautismo en el mundo No, protestante. no, no, pero es una pregunta para ti, para Edgar. ¿El bautismo es algo opinable? Hay ciertas cosas del bautismo que son opinables. Por ejemplo, en la Didache nosotros encontramos ciertos criterios para dispensar el bautismo. ¿Es opinable eso? No, pero no me refiero a Claro que que... sí, es opinable. No, no, es que la iglesia admite, la iglesia admite que se administre ya sea por aspersión, por inmersión o Ah, por claro, efusión. porque esto es Pero opinable, porque se hace según ciertos criterios según el momento. no tanto opinable, sino que hay diferentes maneras de administrar el agua, y eso como tú bien lo dices desde el primer siglo. Pero lo que yo te quiero preguntar no es tanto sobre cómo vas a administrar el agua al momento de aplicar el bautismo, pero mi pregunta para ti sería la siguiente. ¿Es opinable el hecho de que el bautismo te hace nacer de nuevo? Porque ahí ya entraríamos en un problema si tú me dices, no, sí, sí es opinable. Entonces tenemos un problema, y no tanto con el protestantismo o el catolicismo, sino con el cristianismo en general. Porque el Tenemos cristianismo, problemas en el cristianismo, Plasencia, que no se van a resolver jamás. De hecho, tú lo dijiste. pero no sería el Pero mira, bautismo. no, pero mira lo que dijiste ahorita. Dijiste, hay cosas que forman parte del misterio. Bueno, derivado que forman parte del misterio, muchos especulan sobre ello. A ver, por supuesto que es un problema decir que el purgatorio es el fuego del infierno, como decía Tomás de Aquino, Gregorio Magno, que era uno de tus papas. Y por supuesto que lo contrario, como diría Juan Pablo II, o Benedicto, o Francisco, o Ranner, que es uno de tus teólogos, que es lo contrario, que son besos y abrazos. Oye, hay una contradicción flagrante. O es el fuego del infierno, como decía Catalina de Siena, que hay demonios que te atormentan, o es besos y abrazos. Entonces, hay un Es problema ahí, un purificador distinto. pero es que hay una cosa aquí rara, porque ese problema lo tienes tú teniendo un papa infalible. Yo no tengo un papa infalible.
Sí, yo sé, pero tener opiniones mientras no afecten al dogma no hay ningún problema. O sea, eso es Pero ¿cómo normal. no van a afectar? Pues si hay una contradicción flagrante en cuanto a su No, naturaleza, afecta por yo no veo supuesto. que haya una A ver, si yo contradicción. creo que es el fuego del infierno, estoy confundiendo justamente los estados. O me voy al infierno, me voy al purgatorio, me voy al cielo. Pues no puedo estar Sí, en el infierno y en el purgatorio al mismo sí, pero tiempo. ahí yo veo que estás mal. Acuérdate que ya te pasó una vez que por ahí malinterpretaste la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ahorita te estoy escuchando y parece que otra vez estás malinterpretando a Santo Tomás de Aquino. Santo Podemos Tomás de checarlo si Aquino, gustas, ¿eh? perdón. Podemos checarlo. Pues sí, pero sí recuerdas que te tocó confundir una de las objeciones Sí, pero no estoy de Santo confundido en Tomás de este caso. O Aquino. sea, Hiciste un video es bien como, largo para refutarnos y te equivocaste, ¿no? Sí te acuerdas, ¿no? sin duda, como te equivocaste tú ahorita con Wesley, a todos nos pasa. No, pero recuerda que lo de Wesley está pendiente. Yo aquí Ah, también lo tengo, bien, pues, está Pachito, pendiente. lo tenemos Bueno, esa pendiente. vaina a mí no se me va a Pero olvidar, ¿eh? sí nos equivocamos, tienes razón, todos nos equivocamos. Bueno, volviendo al tema de la sola escritura, tú dices que hay cosas que la sola escritura promueve, como es la división de pensamiento. Bueno, concordemos que hay división de pensamiento entre ustedes también. Y no solo en ese tema, en muchos temas. No en dogma, no en dogma. En cosas opinables sí se puede opinar, hay una libertad, pero en dogmática, por ejemplo, si yo digo, ¿sabes? Ya me harté del dogma de la Inmaculada Concepción, ya no quiero creer en el dogma de la Inmaculada Concepción y públicamente lo predico en contra y predico en contra. Yo me voy a meter en problemas, me van a tratar de convencer y si yo digo no, no me importa, no creo en la Inmaculada Concepción, entonces yo ya no voy a poder continuar siendo un católico fiel a la doctrina. Entonces, encontrar opiniones distintas o que contradicen, bueno, es eso, son contradicciones, pero no significa que ya no hay una doctrina verdadera. Excelente. Me parece que estás mucho más cerca del protestantismo de lo que piensas, porque efectivamente nosotros tenemos esa misma dialéctica, es decir, nosotros tenemos opiniones en las cosas que consideramos secundarias y que tú llamas opinables. Mira, que Sí. es exactamente lo mismo, solamente que tú le llamas opinables siempre y cuando no vaya en contra del dogma. Es exactamente lo mismo. Mientras no vaya en contra de la regla de fe, que es la Trinidad, que es la naturaleza divina de Pero Cristo, que es la resurrección, la muerte y la sepultura, podemos opinar de muchísimos temas sin ningún problema. ¿Por qué ustedes tienen esta ventaja y nosotros no? Y tenemos que recibir el asedio de que solo la Escritura promueve esto. yo sí tengo una respuesta para tu pregunta. Tu Dale. pregunta es, porque tú dijiste algo que es cierto. Tú dijiste, no porque haya protestantes que van a decir cosas contrarias a lo que reconocemos como dogmático que se debe creer, no significa que ya sea falso lo que estamos proponiendo. El detalle, Edgar, es que ¿quién en el mundo protestante es ese mecanismo, ese organismo que va a delinear para los fieles cuáles son esas doctrinas que se supone que se deberían estar creyendo? Porque si no tienes un organismo, un mecanismo, una manera de establecer un conjunto de doctrinas que son vinculantes para todos, entonces cada quien puede creer de manera diferente y no hay nada que lo frene, no hay nada que lo pare, porque no hay un magisterio, en otras palabras, para ser directo, no hay un magisterio. Entonces, no estamos en el mismo barco, porque en la iglesia sí hay un magisterio y sí se ha definido de manera formal qué es lo que se espera o se supone que debemos creer. Si alguien lo contradice, esa persona ya lo está haciendo bajo su propio juicio. A ver, vamos por partes. Primero, eh, noto otra vez que vuelves a poner los criterios que tú estableces como la máxima, ¿no? Y no es así. Estamos teniendo un diálogo entre un católico y un protestante. Tú dices que nosotros no tenemos criterios. Bueno, tú tienes criterios y tienes división de pensamiento. ¿Cómo es eso? No en dogmática, tenemos la misma creencia, tenemos Pero un si tú tienes un magisterio que determina el rumbo de la iglesia, ¿por qué no determina el rumbo de la iglesia en esas cosas que están diferentes entre ustedes? porque no es necesario. Recuerda que Ah, no no todo es es dogma, necesario. no Pero todo ¿cómo es no va a dogma. ser necesario si Pablo dijo que estuviéramos en común acuerdo en todas las cosas? ¿Cómo no va a ser necesario? Sí, pero no significa que en cada cosa o en cada minucia todos debamos de pensar o ver las cosas de la misma manera. Vuélvelo a decir, vuélvelo a decir. En No dogmática, significa que en sí, cada cosa y en cada una de las cosas estemos de acuerdo, ¿verdad? claro. Pero recuerda la primera Entonces, parte de lo que dije. La primera parte de mi declaración es que en la aquí te voy a dogmática sí responder. debemos de estar unidos, pero Aquí en te el voy a responder. protestantismo ni en eso, en el protestantismo ni en eso. Aquí te voy a responder. A ver. Ahora dices que hay un magisterio que a ustedes les ayuda en eso. Bueno, ya determinamos que no, les ayuda en lo dogmático, pero en lo demás están igual que nosotros. Ahora, ¿qué te hace pensar que no tenemos un magisterio? ¿Qué es un magisterio? Son maestros que están Efectivamente, es un cuerpo autorizados, colegiado de ordenados por maestros Dios para enseñar y determinar el rumbo de la iglesia y local. ordenados por Dios. Esa es la clave, ¿eh? Por supuesto que tienen que ser ordenados por Dios. Primeramente escogidos por Él, como dice Efesios 4. Primero escogidos por Él, porque Él constituyó a unos, no los constituye el Papa, los constituye Dios. Después, ese cuerpo colegiado de maestros tiene que fungir dentro de un contexto, ¿verdad? ¿O son maestros que Es están la iglesia. simplemente, por supuesto, la iglesia?
que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, si esos maestros son el cuerpo magisterial, ¿qué te hace pensar que yo no tengo maestros y un cuerpo magisterial que No, determina el sí rumbo de lo tienes. que yo voy a creer? Por Es que supuesto yo que no lo creo tengo. eso. Ahí asumiste algo que yo no creo. Yo no asumo que Edgar Pacheco no tiene maestros. Yo Yo sé que tengo. Edgar Pacheco tiene maestros y Bien. sé que la denominación metodista tiene un magisterio. Magisterio. Estoy Exacto. consciente. Pero lo que yo quiero decir es que no es algo vinculante para todos los protestantes. Es vinculante para los que se adhieren al metodismo. Como Yo sé que contigo el también. metodismo tiene su organización, tiene su jerarquía. Plasencia. Yo a veces, Plasencia, pienso que dices muchas cosas sin detenerte a lo que piensas. A ver, ¿tu magisterio es vinculante para los ortodoxos? Pero recuerda que estamos contrastando esa. Claro, pero está llevándolo mucho más allá. Mi magisterio es vinculante para mí como metodista. Los No, luteranos tendrán su magisterio. Tu magisterio no es vinculante para los coptos, sí, yo ni sé, para los pero esa no es la ortodoxos, ni pregunta, para Edgar. los Pero esa no palmarianos, es la que son pregunta. católicos, Plasencia. Recuerda que tú me decías que el catolicismo básicamente está en la misma barca que el protestantismo. Yo te decía que no, realmente no están en la misma barca, porque en el catolicismo sí tenemos un credo, el cual todos estamos obligados moralmente, obligados a creerlo. Pero en el Nosotros también. protestantismo no tienes un solo credo que todos deban aceptar. Y tú lo sabes bien eso, Edgar. ¿A qué te refieres con que no tenemos un credo? ¿Te refieres al credo niceno, al No, credo no me refiero ¿A a qué? credo como credo de los apóstoles o el credo niceno constantinopolitano. No, no me refiero a eso. Un credo como creencias, unas mismas creencias que sean vinculantes para todos. No existe en el protestantismo. Pero claro que existe, Plasencia, pero es que tú tampoco tienes eso. Tú haces la distinción entre esas creencias fundamentales que no se pueden tocar y la distinción entre creencias que puedes tocar y que puedes manosear. Nosotros Pero dices tenemos que eso sí también. existe. ¿Cuál sería ese credo que todos los protestantes o ese conjunto de doctrinas, para ser más directo, cuál es ese conjunto de doctrinas que es vinculante para todo el protestantismo? Lo que nosotros llamamos ortodoxia, que es la regla de fe, y que son todas aquellas doctrinas fundamentales que están asociadas a la salvación. Sí, pero ¿dónde alguien puede ir y consultarlo? Creo en un ¿Dónde solo Dios, todas las Padre Todopoderoso, denominaciones lo Creador van a del creer? cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un Ah, solo no, Señor sí, ese es Jesucristo, el Hijo credo. único de Dios, nacido del Padre. Ese es un credo de la iglesia, pero no me refería a eso. Me Pues nosotros refería somos parte de esa iglesia. Ese es algo que nuestro sea credo. yo sé, pero me refería a un credo o a un conjunto de doctrinas que sea vinculante para todas las denominaciones. No existe. Ahí está ese conjunto de doctrinas que todos los cristianos creemos y consideramos elementales para nuestra fe y nuestro vivir cristiano. ¿Cómo que no existe? Si un luterano dice que no Yo cree no en la dije que no Trinidad, existe un entonces ha negado la fe. el credo de Nicea. Lo que dije que no existe un credo protestante, el cual para que yo, supongamos que yo quiero ser protestante, que yo diga, esto es lo que todos los protestantes deben aceptar. No existe. Más bien existen muchas confesiones. Existen muchas confesiones que dependiendo de la denominación es lo que vas a creer. Vayamos por partes, vayamos por partes. Hay una serie de reglas elementales, fundamentales, ortodoxas que debemos de creer sí o sí. Luteranos creen en la Trinidad, los metodistas creen en la Trinidad, los pentecostales creen en la Trinidad, los anglicanos creen en la Trinidad. Estamos unidos en eso. Después hay confesiones que son derivadas del cuerpo magisterial que nos ayudan a trazar justamente nuestro quehacer teológico. Y ahí Eso es lo donde tienes está tú el problema. también, Plasencia. Pero Eso ahí lo es donde tienes está tú el también. problema. En lo primero, cuando comienzas con el credo, todo va de maravilla, ¿no? Pero ya Ajá. cuando ya te vas a lo específico, ahí está el problema, de que diferentes denominaciones creen distinto. Si vas con los metodistas, te van Pero a ya decir, acordamos que ese no es problema. claro que es un problema. Por ejemplo, si tú vas con el magisterio de los pentecostales y tú les preguntas, pues miren, acaba de nacer mi hija, ¿debo bautizarla? Te van a decir que no. Te van a decir que no la bautices. Si vas con el Ok. magisterio luterano, te van a decir, claro que debes bautizarle, es tu deber como cristiano. Ahora, si vas con los presbiterianos, van a tomar una vía media y los presbiterianos te van a decir, está bien, sí, la debes bautizar, pero recuerda que no hay regeneración bautismal, no van a ser de nuevo, solamente es como una señal visible del pacto, de la alianza con Dios. Entonces ahí te das Te cuenta, respondo. te Te das cuenta que respondo. en el bautismo no tienen algo que sea vinculante para las tres Si, denominaciones. si un presbiteriano va y pregunta a su pastor si es necesario el bautismo para su hija, si un luterano le pregunta a su pastor si es necesario el bautismo para su hija, si un metodista le pregunta a su pastor si el bautismo es necesario, los tres van a decir si es necesario que su hija sea bautizada, punto. Sí, pero recuerda Lo que que van a diferir y en lo que van a debatir es en estamos qué hablando momento, de una infante, una bebé, perdón, claro, adelante. en lo que van a, otra vez, no negamos el bautismo, lo que van a diferir es en qué momento se aplica bautismo y cuáles son los criterios para ¿Y qué establecer ese hace? bautismo. ¿Y qué hace el bautismo también? Pero vayamos al otro punto. Si yo me acerco, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II y le pregunto cuál es la naturaleza del purgatorio, me va a decir besos y abrazos. Si le pregunto a Tomás de Aquino, me va a decir el fuego del No, infierno. Si le eso pregunto es al una Papa Gregorio Magno, es una es lo mismo, caricatura. Plasencia, porque no se está tocando el dogma, sino lo que está debajo del dogma. ¿Ves?
Entiendo, pero para saber qué es el purgatorio, solo es necesario consultar el dogma, ya independientemente de las opiniones del vecino o incluso de un gran teólogo, incluso de un papa. No necesitas tú a un gran teólogo o a un papa para saber qué es el dogma. Simplemente necesitas consultar lo que ya está definido. Cuando tú quieras saber lo que es el bautismo, en la iglesia metodista solamente consulta su disciplina. Si tú vas con los luteranos, consulta su Claro. libro de catecismo, Claro, el pero libro de ese es el concordia. problema, que en los documentos formales, dogmáticos, hay contradicción. Y ya tú mismo acabas de llegar al punto al que yo quería llegar. Pero Yo sé, ustedes tienen Pacheco, que lo contradicción puedes ver, también. Pacheco. Yo sé que tú lo puedes ver, Pacheco. No, ¿sabes qué pienso Yo yo? estoy de Mira, te voy a acuerdo decir lo que pienso. contigo y tú sabes que de repente no me gusta algunas cosas que dices o cómo las dices, pero sí creo que eres inteligente y creo que puedes ver lo que te Yo, estoy diciendo. yo pienso Por que no algo te estás estás dando bien, cuenta, Pacheco. mira. Yo pienso que no te estás dando cuenta que intentas desestimar la postura protestante teniendo tú la misma en tu casa, si tienes No, techo de cristal. no, porque Porque tú dices, ve y consulta el dogma. Sí, pero es que lo que no me interesa el dogma, me interesa la naturaleza del dogma. Es como si tú me dices el bautismo. No me interesa el bautismo, todos lo tenemos, me interesa la naturaleza del bautismo. Bueno, hay diferencias, tú las tienes. pero se supone, mira, uno te dice que el bautismo te hace nacer de nuevo y otro te dice que no, que solamente es un símbolo. Entonces, ¿cómo es posible que millones de metodistas crean de una manera? Dicen que, por cierto, los metodistas creen que el bautismo regenera o no, Nosotros creemos que es señal de la regeneración. o que es parecido al presbiteriano, es Sí. semejante. Pero pues los luteranos y los anglicanos, ellos sí creen que hay una regeneración, o sea, naces de nuevo. Entonces ahí está el problema. Si eres metodista y tú crees que solamente es señal, pues ahí te vas a mantener y nadie te va a decir nada. Pero si con tu misma creencia te brincas a las filas luteranas y comienzas a predicar eso desde los púlpitos, ahí te vas a meter en problemas, porque ellos ya han definido que el bautismo sí regenera. Pero sabes que tú lo ves esto como un problema, yo lo veo como la naturaleza de la verdad que tiene que tener criterios para ser objetivamente sacada a la luz. A ver, ¿Verdad? si yo puedo hacer esto para llegar a la conclusión de cuál es la verdad, y si yo concluyo que los luteranos tienen la verdad, yo me hago luterano, pero en tu caso eso no sucede. En tu caso da igual si la naturaleza del purgatorio es abrazos, o es el fuego del infierno, o hay demonios, porque no hay una solución dentro de tu sistema. En mi sistema, incluso si yo desestimo el metodismo y digo, los luteranos tienen la razón, yo me hago luterano siguiendo la verdad. Tú no puedes hacer eso, Plasencia, porque Bueno, no tienes verdad. sí, sí tenemos la verdad, de hecho, al contrario. ¿Cuál es la verdad de la naturaleza del purgatorio? La postura católica más bien es sostenida por la naturaleza de la verdad. Lo que tú propones, es decir, el protestantismo como esta libertad para escoger creer de una manera o escoger creer de otra manera, eso va en contra de la naturaleza de la verdad. Eso se llama relativismo. Unos creen de una manera, porque Mire, siendo luterano puedes creer de una manera y mientras te mantengas en la esfera luterana, tú sabes que ahí vas a sobrevivir, no te va a pasar nada. Pero si tú trasladas esa misma creencia que como luterano la sostienes, la predicas con fuerza y nadie te dice nada y la trasladas, no sé, a los pentecostales, allá te vas a meter en problemas. Eso que tú dices que es pero algo no bueno, puede haber problemas en la verdad, Plasencia. Mira, fíjate yo lo que te sé, voy a decir. pero Escúchame lo que ahora te voy a decir. cierro Dale, un cachito cierra. y cierro y te regreso el micrófono. La verdad, por su misma naturaleza, no puede estar sujeta a la opinión de una persona. Es cierto, uno tiene libertad, pero esa libertad es o para recibir la doctrina predicada por la iglesia, bueno, por Cristo y después por los apóstoles, o para rechazarla. Pero no tienes libertad para decir, no, yo creo que estos apóstoles acá están mal. Yo veo que la interpretación correcta es la del rabino de la esquina, que dice que Jesús de Nazaret no cumple las profecías. No, la iglesia predica y tú puedes o recibirla o rechazarla, pero decir que el protestantismo, que la dinámica protestante, donde tienes diferentes creencias sobre una misma doctrina, decir que eso es algo bueno y que es algo que al contrario favorece la verdad, no, más bien la contradice, es un relativismo. Ok, mira, te voy a responder con varias cosas. La primera, ¿qué tal si yo te dijera, como me contestaste ahorita al principio con el asunto de la asunción, que no es ni uno ni lo otro, sino que pueden ser las dos cosas juntas y igual al revés y viceversa? Porque así dijiste ahorita el tema de la asunción en cuunto al exégesis de Apocalipsis 11. Ok. Pero no es la respuesta, simplemente estoy reduciendo al absurdo. Te Segundo, respondo rapidito. espérame, déjame acabo esta idea. Déjame La acabo ley esta de la idea. no contradicción, recuerda que es una ley filosófica. Eso es lo que yo te dije, pero la desestimaste. Te dije, hay cosas, si tú dices que es la Virgen, hay cosas que tienen que desestimarse de No, la iglesia. Si dices que es porque la iglesia, hay recuerda cosas que se desestiman nosotros tenemos libertad en cosas opinables, pero en cosas que Ah, son enseñadas y propuestas como verdades ok, reveladas ok, no puede haber ok, déjame, contradicción. Pacheco, déjame te respondo esto. Mira, déjame te respondo lo que acabas de decir. yo sé, pero El nada más para asunto de cerrar. que, Ok, adelante, adelante. el asunto de que hay cosas opinables es muy conveniente.
Y es muy conveniente porque quieres jugar con criterios que solamente aplican para ti. Es decir, es como si hay un Aplica para la conjunto de iglesia. leyes, es como si hay un conjunto de leyes lógicas que aplican para todo el mundo, pero no para los papistas. No, también aplican para ti. Un espectador que está desde afuera y que dice, a ver, es protestante y católico, yo no soy ni de uno ni de otro. Este tío tiene contradicciones respecto a la naturaleza del purgatorio y este tío tiene contradicciones respecto a la naturaleza del bautismo. Ah, bueno, el del bautismo está mal y el del purgatorio no. Los dos están mal. Lo que yo estoy tratando de decir es que no se puede llegar a un consenso en todas y cada una de las cosas. Y una de esas cosas es el bautismo. Ok, Y a ver, te respondo. tú dices que el bautismo es una cosa muy elemental, pero es que el purgatorio es muy elemental para ti, es un dogma. Sí, yo sé, y no hay contradicción. Todos los católicos creemos lo mismo. Tenemos el dogma ya definido y es vinculante para todos. Todos los evangélicos creemos en el bautismo, Plasencia. Recuerda que en el protestantismo no tiene una definición sobre el bautismo que sea vinculante para todos. Ahora, Cuando dices eso, a ver, espera, porque cuando dices eso también creo que hay que precisar. Yo Mira, te dejé que metieras tu cachito. Ahora, nada más, Roberto, antes de que se me rapidito, olvide. 30 segundos. Antes de que se me olvide. Dale, Es pues. que también se me va a olvidar a mí. Tú decías, ¿qué tal, Plasencia, si yo te digo que la postura metodista sobre el bautismo y la luterana, las dos son verdades? Y yo te decía que no, porque eso sería violar la ley de la no contradicción, que establece que dos posturas que se contradicen al mismo tiempo y de la misma manera no pueden ser verdad las dos. Una necesariamente tiene que ser verdadera y la otra necesariamente debe ser falsa. Entonces, por eso no pudiéramos nosotros comprarte esta, de que la postura pentecostal del bautismo y la postura luterana del bautismo, las dos al mismo tiempo y de la misma manera son verdaderas. Sería una contradicción. Ok, entonces hablamos, en el sentido epistemológico, la naturaleza de la verdad es independiente de quien expresa o tiene opiniones contrarias a ella. Si los metodistas o los luteranos tienen opiniones contrarias a la verdad sigue siendo imperante. Definitivamente podemos decir que aunque yo esté equivocado, la verdad sigue siendo imperante. La Sí, tiene que tener alguien, ¿verdad? tienes razón. Por eso los ateos, cuando tratan de desvirtuar el cristianismo mediante los errores que cometió a alguien, pues no importa. La verdad sigue existiendo. El cristianismo no deja de ser verdad porque alguien se equivoca. Tienes razón. Excelente. Pero Ajá, ahora el detalle déjame está, cerrar ahora lo que iba a decir. el detalle Ahora, está de que en el protestantismo las dos se admiten y las dos se toleran y viven, coexisten, viven como en una simbiosis donde las dos son enseñadas a millones de personas como verdades y se contradicen. exactamente lo que sucede con la naturaleza del purgatorio. Y no quiero soltar esta parte porque parece que no lo ves. A ver, si yo digo que el purgatorio es el fuego del infierno y que hay demonios torturándome, y luego digo, por otro lado, que el purgatorio es amor y abrazos, ¿no son dos posturas que se contradicen? Ah, bueno, es que en el sistema papista todo es posible. Por supuesto que son dos posturas que se contradicen. Tú dices, pero es No que el dogma está ahí. Déjame terminar. necesariamente. Tú dices, Ok. es que el dogma está ahí y no pasa nada. No, es que el dogma es punto de aparte. Las opiniones que hay por debajo del dogma que ustedes tienen se contradicen unos a otros. Y Ok. entonces, ¿cómo pueden subsistir dentro de la iglesia que tiene un magisterio vinculante, que por cierto nosotros también tenemos un magisterio vinculante, cómo pueden subsistir esas ideas contradichas entre el pueblo cuando tienes ese magisterio vinculante que debería solucionarlas? Ok, ¿estarías tú de acuerdo que alguien que se expresa del fuego del purgatorio como, no sé, como misericordia, ¿no? Porque tú dices, ¿cómo dijiste? Besos y abrazos, ¿no? Ok, entendemos que se refiere a algo misericordioso, ¿ok? ¿Tú estás de acuerdo que decir que el fuego del purgatorio es una misericordia de Dios no contradice el hecho de que sea un castigo y una disciplina? Por ejemplo, nosotros sabemos que nuestros padres terrenales nos disciplinaban. Y sí es un castigo y sí duele. Pero también es cierto que lo hacen como una misericordia, porque el padre que ama a su Ah, hijo lo corrige y lo disciplina, pero el que no lo corrige y no lo disciplina, dice la Biblia, a su hijo sí, ya aborrece. viste por qué es importante definir la naturaleza, porque el fuego del infierno en sí mismo descrito como una naturaleza que no se apaga. Y que el humo del tormento, ese fuego del infierno sube por toda la eternidad. Entonces, ¿cómo va a ser el fuego del infierno del purgatorio? Y al mismo tiempo va a ser el de abrazos y abrazos, Sí, abrazos y besos, como creo dice que esto AMLO. ya lo habíamos Por dejado claro. supuesto, Lo no, pero habíamos espera, dejado claro déjame culmino esto. que el fuego Es, purificador impo- no es el infierno propiamente. Si alguien es quiere el fuego del decir, infierno, así lo dice Tomás de Aquino, el fuego del infierno. sí, si se está refiriendo, tendríamos que ver la cita, obviamente. No te voy a exigir que me la des porque no quiero ser deshonesto. Dame la cita, no, obviamente no estamos acá con las obras de Santo Tomás en la mano. Pero lo que quiero decir es esto: si se entiende como el fuego purificador, como algo que es un castigo, como un juicio, yo no tengo problema con entender que sí es un Claro que castigo. no tienes problema, porque tú te has acostumbrado justamente a vivir con esta tensión sin ningún problema. Si yo te No, pregunto pero si la eres Biblia molinista o tomista, ¿con cuál te decantas? ¿No te ¿Molinismo o acuerdas que la tomismo? Biblia presenta, la Biblia presenta la fe de los cristianos como el oro que debe ser purificado con el fuego de Claro, las pruebas? Plasencia, pero no te das cuenta que todas estas cosas aplican positivamente para ti, pero aplican negativamente para nosotros. Sí, pero tocante al fuego, porque no me quiero salir del tema. Tú sabes que en la Biblia se dice que la vida cristiana o la fe de los cristianos es probada por la prueba del fuego. Y se Sí, pero no estaba el fuego del refiriendo a infierno, sufrimiento, persecuciones y hasta martirio. sin Tú sabes problema. que eso es fuerte. Persecución, sufrimientos, martirio, derramar tu sangre.
pero no significa que no estés siendo purificado y que estés siendo transformado a la imagen de Cristo. Te estás uniendo a Cristo en su pasión. No sé qué tiene que ver con eso, porque acá estamos hablando del fuego No, del es que me infierno. dijiste que cuál de las dos es, que si es un fuego, que es un castigo o es un abrazo y Sí, un pero beso. tú tomas la palabra fuego en término genérico, general. Yo estoy hablando del fuego del infierno, que No, es como lo yo dice la Santa tomé Catalina de Siena o Tomás de Aquino. yo tomé la palabra como la usa la Biblia. ¿Es fuego purificador? Sí. ¿Es algo que implica sufrimiento y dolor, pasión? Sí, pero Sí, también es pero es que parte yo no de te la pregunté por la misericordia Biblia, de yo te Dios. pregunté por las creencias que han tenido tus teólogos dentro de la iglesia. Entonces tú lo sacas por la Biblia porque quieres sacar la cuenta de este tema. Yo te pregunté por las consideraciones que han tenido tus propios teólogos y que han sido contrapuestas entre ellos. Acá hablamos de que tenemos ese fuego que ha sido visto como fuego del infierno y luego tenemos a otros que dicen que son abrazos y tú me quieres llevar a la Y Biblia. abrazos y besos porque se me hace muy Juan informal el Pablo, lenguaje. Juan Pablo habla de misericordia. No, Eh, misericordia, bueno, eso sí lo creo, pero lo de besos y abrazos, ¿estarías de acuerdo conmigo, Pacheco, que ahí ya le adornaste un poquitín? sí, sí, claro, sin problema. A ver, Tomismo o molinismo. tomismo o molinismo, Sí, ¿cuál sostienes? tendrías que ser más específico porque recuerda que el tomismo es un sistema completo que Respecto al incluye, tema de la predestinación. bueno, obviamente la predestinación es algo real, es algo que los cristianos creemos, pero como dice el ¿Adoptas la Concilio de visión Trento, tomista o molinista? ok, el Concilio de Trento lo declara un misterio divino, ok, Ah. ok, Entonces hay dentro del catolicismo gente molinista y gente tomista. ¿Eh? Esos son sí, contradicciones. no, porque no es dogma. Si fuera dogma, Ah, sería una contradicción. Dios mío. No, no hay que ser deshonestos. No hay que ser No, no, deshonestos no. porque Mira, luego Pacheco, por eso se crean estas ¿sabes qué es para reverberaciones. que tú públicamente delante A ver, de miles de mira personas? por qué digo que esto es deshonesto. Esto es deshonesto. No, no, yo Porque el sé, pero tomismo y primero el molinismo se quiero aclararte contraponen, tú lo que no es, sabes. quiero aclararte que no es deshonesto. Si tú ahorita públicamente, delante de, qué sé yo, 1,000 o 2,000 personas, me demostraras, Pacheco, me demostraras que en un dogma tienes dos escuelas que son permisibles dentro del catolicismo y se están contradiciendo, ahí sí tendrías toda la razón. Pero en una cosa que no está definida dogmáticamente, que es parte de un misterio como la predestinación, que haya dos escuelas que se permiten dentro del catolicismo, no significa que es una deshonestidad. Lo cual retomo nuevamente lo que te dije al principio, que es muy conveniente que cuando se trata de ustedes, esas escuelas coexisten, esas escuelas dialogan, esas escuelas son toda armonía, pero cuando se trata de nosotros es todo lo negativo, ¿no? Cuando es Pero no, exactamente el mismo pero no, punto. ahí Porque, a no ver, sería una el dicotomía tomismo y católico. escúchame, ¿Sería el más bien tomismo dogmático o no dogmático? no es importante si es dogmático o no dogmático, porque no Sí, te estoy porque hay una concediendo nada de libertad eso. para opinar Estoy sobre lo tratando que... de abordar esta situación desde una forma general. Tú quieres llevarla a tus criterios. Esto es dogmático, esto no es dogmático. No, no, Sí, no, no. Estamos pero hablando de la naturaleza de la verdad por sí misma. Es decir, si una cosa se contradice, ahora tú dijiste que aplicáramos el principio de no contradicción. Acá tienes cosas que se contradicen y dices, sí, no, pueden pero dialogar, pueden coexistir. el principio de la no contradicción aplica cuando estamos hablando de en el caso de la teología, de una verdad revelada que ha sido ya No, el definida. principio de la no contradicción es que A no puede ser A y B al mismo tiempo. Es decir, no hay un conjunto de reglas lógicas que Claro, apliquen para pero esto nosotros y si no lo para aplicas ti. a religión, si lo aplicas a No, religión, es que la lógica no es, a ver, la lógica no excluye a la religión como especial, ese sería un alegato yo no especial. propongo lo contrario, al contrario, el tomismo, tú citas el tomismo. El tomismo se caracteriza por hacer famosa la frase de que la gracia edifica sobre la naturaleza o Sí, la pero fe edifica el o eleva la tomismo, mira, razón. el tomismo echa mano justamente de la filosofía y la filosofía usa mano de la lógica, es una rama de la filosofía y la lógica, no hay un conjunto de reglas lógicas que Claro, apliquen para nosotros y no para ti. por eso me encanta Si hay tanto dos ideas, que no es contrario a la razón. si hay dos ideas que se contraponen y tú me dices, "Ah, es que no son dogmáticas y pueden dialogar", sí, porque ¿No? esa es la conveniencia que el papismo aborda. Dicen, No, esto puede coexistir. no es Sí, muy conveniente. conveniente que Es que tú lo coexistan. aplicas, fíjate, la dicotomía que tú creaste. Tú dices, para ustedes es permisible que tengan, Ujú. por ejemplo, el tomismo o los molinistas, pero ya para nosotros los protestantes ya no es permisible. Y yo te dije, sí, pero no se trata de No, sí comparar es permisible. protestantismo versus catolicismo. La pregunta es esta. ¿Es dogma o no es dogma? En otras palabras, no depende de que si es católico o es protestante, depende de ¿es dogma o no es A dogma? ver, Plasencia, por supuesto que tenemos que compararlo porque estamos tratando de buscar un paradigma autoritativo. Tú dijiste al inicio que si no fuera sola escritura, ¿qué sería? Yo te dije, bueno, busquemos un paradigma autoritativo. A mí no me convence porque hay cosas que Sí, se contradicen y tú no, las yo quieres entiendo. adornar diciendo coexisten. Yo No, entiendo es que en una contradicción. el diálogo entre católicos y protestantes, claro que vamos a tener dos posturas distintas, pero yo me referí al ejemplo que tú trajiste a la mesa, cuando comparabas tomistas con molinistas. Ahí está el detalle. Exactamente. Son dos ideas que se contraponen, que están dentro de tu sistema y que no han sido solucionadas. Entonces Eh, tienes a personas que tienen dos posturas contrapuestas y que se las pones a debatir, van a tener una tesis y una antítesis, ¿verdad? no, pero eso está bien porque ni en el protestantismo está solucionado, también lo ven como Ah, un misterio eso que es, nos vuélvelo a rebasa. decir, ¿eso qué está? ¿Eso está qué? ¿Cuál? Dilo, ¿eso está qué? Eso está bien.
Sí, Eso está bien. porque no es algo que ya ha sido definido dogmáticamente. Lo que hace la Iglesia es simplemente Bien. darnos ciertos parámetros. Por ejemplo, no podemos negar los católicos que la criatura, cuando es confrontada con la gracia divina, tiene la habilidad de responder. Obviamente, ¿no? La gracia hace un llamado y tú puedes responder sí o no. Puedes responder a la gracia o puedes rechazar la gracia. Sabemos que hay una corriente protestante, sé que no es la tuya, pero hay una corriente protestante que niega este punto. Y la Iglesia lo que hace es impedirnos que creamos que la criatura no puede responder, ya sea diciendo sí o diciendo no a la gracia de Dios. Claro, porque ya tomaste una postura, estás dando una definición desde lo que tú consideras que es correcto. Habrá alguien que está dentro de la Iglesia Católica que no considera que lo que tú estás diciendo es correcto. No, pero Lo cual esto demuestra, que dije fíjate, va a ser espera, déjame terminar una idea. Sí Intenta sí no hay un pisarme para pronunciamiento terminar una oficial idea. que no puedes negar la libertad de la criatura. A ver, sí, pero en el sílabus de errores sí la negaba. Mira, déjame decir dos No, cosas realmente respecto a no. esto. Déjame decir dos cosas respecto a esto. Aplica tus criterios al protestantismo. Nosotros no hemos definido dogma el bautismo, así que podemos dialogar perfectamente y podemos tener estas ideas que coexisten sin ningún problema. ¿Verdad que aquí no aplica? Si ustedes regresan a la iglesia, también tendrían que aceptar lo mismo que enseña la Ah, iglesia. efectivamente, porque quieres imponer tus criterios al protestantismo. No te estoy concediendo Pero que tu no, iglesia es no la soy yo, verdadera. Por sino eso es te dije, Dios. tenemos que hacer una Dios que nos impone esa yuxtaposición. autoridad. No, tenemos que hacer una yuxtaposición para poder discriminar cuál es la iglesia. Tú quieres imponer tus criterios y decir, así funciona, pero no va a funcionar con Pero ustedes, eso porque lo la de vemos nosotros es la en la verdadera. Biblia. Los apóstoles iban predicando y las personas estaban obligadas a recibir el testimonio de los apóstoles. Eso es ¿Y cuál normal. es el testimonio respecto a la naturaleza del purgatorio que debemos de recibir? El punto en el que me quiero enfocar es en lo último que dijiste, donde dices que la iglesia quiere imponer su criterio sobre los protestantes. Si nos regresamos al primer siglo y vemos a los apóstoles predicando en todo pueblo y en toda nación, también alguien pudiera haber dicho, ay, apóstoles, ustedes nos quieren imponer sus criterios. ¿Y ustedes quiénes son? O como dices tú, Pacheco, ustedes se autovalidan. Ustedes se autovalidan porque vienen predicando una interpretación y quieren que la recibamos sin cuestionamientos. Es que a ellos les fue No, entregado. cuando yo digo que se autovalidan, me refiero a esto. ¿Quién hizo la definición pública del dogma de la infalibilidad? Papal. La iglesia, por medio del magisterio, con la confirmación del Papa. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? ¿Cuál fue la boca que se usó para hacer la definición dogmática del dogma de la infalibilidad papal? El magisterio con la aprobación El del Papa. El Papa. No se pusieron todos a gritar lo mismo. Uno lo hizo. ¿Quién no, lo hizo? recuerda que no. Es que sí no funciona. Y yo sé que Sí, lo yo te sabe. puedo pasar acá la definición de la Inmaculada Concepción cuando se hace la lectura y Cuando el efectivamente la Papa, hace el Papa. cuando el Papa aprueba un dogma, no significa que él fue el único que estuvo sentado a la mesa. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién aprobó el dogma de la infalibilidad papal, Plasencia? El Papa. Exactamente. ¿Y eso no es un argumento circular? No, porque ya se creía eso. No, no me refiero a si se creía o no. Si Me no- refiero a que cuando ustedes hacen la definición parten de un círculo. Es decir, ¿quién definió el dogma de la infalibilidad papal? El Papa. Pero los ¿Cómo se apóstoles falsea hacían lo eso? mismo cuando definían la doctrina. Y eso no Eso es es autovalidante. autovalidación. No es autovalidación. Los apóstoles lo hacían. En el concilio de A ver, Jerusalén, cuando ellos enviaron la carta circular para que fuera recibida por todos los cristianos. Eso es algo que lo dijeron los apóstoles y no podían ser acusados de, ustedes se autovalidaron. No, es que a ver, simplemente... el entonces depósito- ¿reconoces que Santiago el Justo era el Papa? No, él no Porque era él fue el que hizo la declaración. No, él no hizo ninguna declaración. Sí, él hizo la sede- declaración la final. sede del concilio fue precisamente en la silla episcopal de Santiago, pero quien estaba ahí Exactamente. presidiendo fue el apóstol Pedro. ¿Por qué fue por qué fue precisamente en las A ver. Y si el apóstol Pedro estaba presidiendo, ¿por qué fue enviado como legado a Samaria junto con Juan? ¿No son los por la legados misma los que son razón enviados por el todavía los Papa? papas siguen viajando a las naciones para confirmar a los fieles? Sí, pero Recuerda no como legados. que Pedro confirma a tus hermanos. Eso es normal, es parte Sí, del pero no trabajo. como legados, no como legados, Plasencia. No, yo Es no decir, dije- escúchame. Si Pedro estaba presidiendo, ¿por qué la definición oficial la da Santiago? él no dio la definición, al contrario, fue La Pedro. última lectura después de escuchar a Pedro, a Pablo y a Bernabé, la da Recuerda que Santiago. lo único que hace es repetir las palabras que Pedro acababa de decir. Por eso supuesto, pero eso también lo hace tu magisterio, repite las palabras finales de tu magisterio, ¿no? ¿Quién las repite? Pero en el concilio de Jerusalén, quien puso ¿Quién el la argumento repite? que refutó a los judaizantes, tú lo sabes. Ajá, Quien puso el sí, argumento sí. que refutó a los A judaizantes. ver, aquí te Pedro, agarré, cuando aquí te dijo agarré. Pedro, ¿Quién cuando dijo repite Pedro, las palabras ustedes- finales del Pedro dijo, magisterio? ustedes saben, hermanos, cómo Dios me Aquí te caché. reveló. Sí. Dios me Dale. reveló, dijo el apóstol Pedro. Dios me reveló que los gentiles tienen Ajá. la misma participación con los Aquí te judíos. va. ¿Quién dice las palabras finales del magisterio? ¿De cuál magisterio? No te me vayas por... Sabes que En te agarré y general, vas a querer sacar. Pensé que estabas Sí, hablando de ¿quién da Jerusalén. las palabras finales de la definición dogmática del magisterio cuando definen dogma? ¿Quién da Ok, las palabras ¿cualquier finales? definición te refieres? Dogmática. Sí, cualquier definición dogmática. Sí. El Papa debe aprobar. El Papa. ¿Y quién dio las declaraciones finales en el Hechos 15? El Papa fue el que presentó el argumento. ¿Quién dio la definición final? No seas sofista. ¿Quién dio la definición la final? dio Pedro.
Pedro dio la definición final. Vamos al texto a ver si Pedro fue el último que No, habló. dije definición, no dije. Es que mira, yo creo que estás confundido. Ahí te Tú caché, dices Plasencia. porque Ahí Santiago te tomó- caché, acéptalo. No. Acéptalo que te comiste un tremendo pacatazo No, ahí. yo lo que estás diciendo, pero estás confundido, Pacheco. No, no estoy Santiago- confundido. Mira, dijiste que las Santiago definiciones habló finales en las da el primer Papa. lugar. ¿Quién habló en primer lugar? Pablo y Bernabé, después Pedro, y la definición final la yo da sé Santiago. que era el recuento de la controversia, yo lo sé. Pero a la hora de presentar el argumento para refutar la herejía, ¿quién fue el que presentó el argumento? Todos hablaron ahí. Fue Pedro. y tú Pablo lo habló, Bernabé habló, Pedro Después- habló, Después Santiago confirma lo que Pedro acababa de decir. dada pero la no definición significa final. que la aprobación se la dio Santiago. Tú así lo haces ver como que Santiago le puso el sello de aprobación. Es No. que resulta que lo que tú estás diciendo, mira, fíjate cómo te vas para un lado y te vas para el otro. Tú dices que tiene que haber sido Pedro, ¿verdad? Tiene que haber sido Pedro el que definió ahí el concilio de Jerusalén. Bien, Pero y entonces, eso ¿por qué? Pero escucha, entonces, ¿por qué es Santiago el último que habla y dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu? Y tú dices, es que en los magisterios el dogma oficial lo define el Papa, entonces Santiago era el Papa. Ah, no, ahí no aplica. Ahí te agarré, Ahí- acéptalo. no, de hecho, qué bueno que estás trayendo esto, porque algunas personas, yo no sé si tú serás uno de ellos, algunas personas se imaginan que cuando se reúnen en concilio el Papa es el único que habla y el Papa es el único que está ahí como quedando. No me imagino eso y no está colación. Yo lo único que estoy entonces, diciendo ¿por es que qué si el que da la parecería definición que oficial, Santiago esté confirmando lo que Pedro acababa ya de presentar ok, como una refutación? dame un caso de la Iglesia Católica donde no sea el Papa el que dé la definición oficial y que otro la confirme que no sea el Papa. ¿Sabes? Tienes toda la razón. No hay ni un caso. Ahí está. Me encantó como lo dijiste Ahí bien. está. Pacheco. Dijiste, no hay un caso en la historia de la Iglesia Católica donde no sea Se el acabó. Papa el que tenga que dar la aprobación. La vez pasada me dijiste, Pacheco, que tú aceptabas los primeros 5 concilios de la Iglesia Católica. Pues resulta que en esos 5 concilios que sí aceptas fue el Papa el que dio la aprobación final. Es que si tú piensas que ese es un argumento, no es ningún argumento. Yo no Mira, tengo ningún no problema me con el gusta obispo de hacerlo, Roma. mira, aquí Mira, te voy a copiar. Mira, Aquí te voy a déjame copiar acabar porque eso. te Déjame agarré. acabar eso. Es que Te yo agarré. problemas con el obispo de Roma no tengo. De hecho, ningún protestante lo va a tener. Nosotros tenemos problemas con el papalismo que se fue desarrollando. Yo Pero es puedo que decir siempre sin fue- lugar a dudas que en la iglesia de Roma hubo una iglesia preciosa en el siglo I, siglo II que se fue distorsionando, tanto como hubo 7 iglesias en el Pero Apocalipsis. ¿cuándo No se hay problema distorsionó? con eso. La vez pasada me diste una fecha. Pero- Vamos a ver qué fecha me das ahora. ¿Cuándo se Sí, distorsionó la iglesia? antes de que la iglesia es como el barco de Teseo. Se ha ido distorsionando a través de los siglos. Pero ¿cuándo comenzó la distorsión? Se puede decir que después del edicto de Milán se fue distorsionando. Ya te bajaste. La vez pasada me dijiste que en el 431, Bueno, el edicto de Milán es del siglo IV. pero no es del 431. Ah, bueno, siglo IV, El edicto de Milán es 431. del ¿Qué quieres? ¿El día y la hora? El O sea, edicto ¿quieres de- día, hora y de la no. semana? El 303, el 431, ahí te agarré. Oye, Pacheco. 313 siglo IV. Claro. Pero la vez Ajá. pasada me dijiste siglo V en el 431 con Éfeso. Bueno, me parece que Éfeso ya también da los trazos de lo que venía sucediendo en la está. iglesia. Ahí te agarré. Mira, vamos a dejarlo acá porque me tengo que ir, Pacheco. Oye, vamos a cuadrar el debate, pues, que habíamos dado aquí enfrente de Pues la ya ves gente que nos para dejarlo. intentamos poner de acuerdo. Nos intentamos poner de acuerdo, pero no te convencí. Yo te decía, vamos a debatir sobre la escritura y no te pude convencer, ¿te acuerdas? Oye, antes de que se vaya, ¿quién dio las palabras finales en el concilio de Jerusalén? Aprobadas por el Papa. ¿Quién? Santiago lo que hizo es confirmar lo que Solamente- profetizó. Ya oíste, solamente- San Pedro. No tienes que decir todo eso, solamente respóndeme como una persona honesta. ¿Quién dio las palabras finales en el concilio de Jerusalén? No te quiero dejar con una impresión errónea, porque traes una No, es impresión que- errónea. La impresión la dejaste a todos los que están acá. Nada más di, fue Santiago. Santiago no fue el primero. ¿Tú crees que él fue el Papa? Mira cómo estás volteando. Yo no te pregunté nada de eso. Nada más di, ¿quién fue el último que dio las palabras en el concilio de Jerusalén? Te voy a decir por qué te dije lo anterior. No puedes responder, ¿sabes por qué? Porque estás bien atorado ahí, Plasencia. No, Pacheco, tú sabes, tú dijiste, en la historia de los concilios no ha habido un momento donde no se tenga que confirmar con el Papa la definición Plasencia, dogmática. la verdad es la verdad independiente de quien la Pero diga. tú lo ¿Quién dijiste, dio es las el palabras Papa. finales en Jerusalén? Tú ya lo respondiste, dijiste que no ¿Quién? ha habido concilio donde no sea el Dilo, Papa. dilo con tus labios. ¿Quién dio las palabras finales en el concilio de Jerusalén? ¿Quién ¿Lo las dio? crees o no lo crees? Que no hay concilio No puedo creer que no puedas responder algo que está evidente en la Biblia. ¿Quién dio las palabras finales en el concilio de Jerusalén? O sea, no sé Dilo. por qué quieres que diga las palabras finales. Dilo. ¿Te refieres ahí en ese versículo? Te Sí, puedo decir ¿quién- lo siguiente. Santiago confirmó lo que Pedro usó para refutar a los judaizantes. Entonces, ¿Santiago dio las palabras finales del concilio de No lo Jerusalén? sabemos, nosotros no No sabemos. lo sabemos, Plasencia. Pero Estás para- ante 2000 personas. No, pero para ti, ¿qué son palabras finales? El que da la definición. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Él no dio la definición. La definición la dio el Papa y fue aprobada por el Papa, como tú dijiste. No hay concilio que no reciba aprobación del Papa. A ver, el último que habló, Plasencia, ¿quién fue? Pero eso ya es diferente.
el último que habló que tenemos registro, de hecho, Ajá. déjame ir a la escritura. Dios mío, te bugueaste ahí ya. No. Santiago, ¿Qué me fue estás haciendo? Santiago. Me estás haciendo una pregunta y yo quiero ser Yo quiero sé, ser honesto. te voy a ayudar, no vayas a la Biblia, yo te voy a ayudar. El que da la definición formal nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu fue Ahí es donde no Santiago. estoy de acuerdo Y tú contigo. dices que no hay dogma sin que lo diga el quieres Papa, pues ahí tienes al Papa. No, si quieres decir, Santiago fue el que confirmó lo que dijo Pedro, ahí estoy de acuerdo contigo. Entonces Santiago fue el último que habló. Él confirmó. Dime un caso en la iglesia donde alguien haya confirmado lo que dice el Papa y lo haya dicho como definición. Mira, en todos los concilios, lo que el Papa dice ha de ser confirmado por los obispos. O sea, no es algo así como que, no, pues nadie queríamos y el Papa nos forzó a todos. Mira, te voy a decir una cosa ya para cerrar. Yo a veces pienso que estos diálogos efectivamente pueden tener buenos argumentos de tu lado, buenos argumentos de mi lado, pero creo que en esta flipaste, papá. No, no En lo esta creo. flipaste, porque sí. Tú dijiste que no hay En concilio. esta, en esta te que fuiste pidió de aprobación del pies. Papa. Tú flipaste en varias y yo no, lo que pasa es que yo no te las estoy repitiendo. Pero Puede ahorita- ser, no tengo ningún problema en aceptarlo, puede ser, de eso se trata, ¿no? De dirimir los argumentos, pero no entiendo por qué te cuesta tanto decirlo, que fue Santiago el que da las palabras finales. Cuando lo dijiste bien, sí te lo acepté. Tú dijiste, Santiago confirmó las palabras. Yo te dije, sí, Santiago confirmó las palabras. Santiago fue el último que habló entonces, es el que da las palabras finales. Ok, pero lo que no estoy de acuerdo con es que no quiero que se ¿Por quede. qué no puedes? ¿Por qué no puedes No, decirlo? es que no quiero que se quede como tú lo defines. Tú dices, fue Santiago el que dio la definición dogmática. Ahí no estoy de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo que Santiago fue el que confirmó el argumento de Pedro. Ahí está. Y no hay un caso en la iglesia de que eso haya sucedido. Así que ahí tenemos el caso No, de que... es que estás confundiendo aprobación con confirmación. Está bien. Nada, cerremos aquí. Ok. Luego nos ponemos de acuerdo para un debate. Te mando un abrazo, Plasencia. Gracias Ok, por haber un abrazo. subido. Gracias. Éxito. Hasta luego. Bueno, se acabó, mi gente. Gracias por haber estado por acá. Fue un diálogo muy interesante. La verdad es que ya tenía yo como 2 horas, ya andaba cansado, pero ahí está, ¿no? Ya pueden ustedes sacar sus shorts, hacer sus... Bueno, pues es que ahí está, ¿no? Sí, evidentemente el que da las palabras finales es Santiago. Es que no hay un solo caso en la iglesia donde un papa no haya dado las palabras finales para dogmatizar. Siempre tiene que ser el papa, pero es que si dice que Santiago fue el que da las palabras finales, se le cae el papa. Está bien, está bueno. Gente, les mando un abrazo a todos. Gracias por haber estado conectados. Plasencia, pues ustedes saben, Plasencia es el mandamás de los papistas, ¿no? Estuvo bueno que se haya atrevido a subir. Eso me deja a mí también puerta de algún momento subir a dialogar con él. Ya nos vamos. Gracias a todos los que estuvieron por acá flipando. Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama. Y nos ha libertado de nuestros pecados. Al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Al sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Jesucristo, al sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.